Suscríbete a la Panterita. Gida, Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor, número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respibem. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Geely, representante exclusivo Automotor. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Todo bien, Federico, un saludo a todos. Hola, Fabio. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos en plena Copa, la Copa Libertadores Sudamericana. Ayer, los partidos que vieron ayer. Ayer Ricky cumplió con lo que dijimos. Sí, 115. bien, Ricky. Yo Colo-Colo que entre plata al país. Sí, Yo creo que, arrancamos con Estudiante de Gremio. Yo vi Estudiante de Gremio y Colo-Colo. Cristaldo, Matías Villasanti que expulsado. se hizo echar. Sí. Pero triunfazo de Gremio. Después creo que lo que vos dijiste, lo de Colo-Colo Alianza Lima, donde los primeros 15 minutos... Cuando regaló el gol Nacional Potosí, cuando le regaló el gol Triniense, definición. No, que este partido que tenemos en batalla, Fabio, estuvo bueno el partido. No, ¿eh? Llegó el gol Triniense y yo ya me fui a este partido. Ya me fui a los primeros 20, Colo-Colo. yo ¿Qué creo que equipo aguerrido que Alianza Lima? A eso yo creo que que defensivamente bien parado, creo que ¿sabes? ayer valoriza un poco más La victoria de Cerro, porque capaz podemos analizar un poco más en profundidad. Ese es el vaso medio lleno. Sí. ¿Sabes qué? El medio vacío, el hincha de Cerro te va a decir, mira, un poco si no venía la última. En Chile te digo. Ah, claro, O sea, claro. Eran vos 4 puntos. Claro, vos tenés las dos lecturas porque fue uno de los puntos en los que me basé después de lo que fue la dinámica de este grupo. Fíjense que vos agarrás Colo-Colo Cerro, Cerro Alianza y Colo-Colo Alianza, al local les cuesta mucho. Es más, hasta a mí me sorprendió que en los primeros 20 Colo-Colo haya sido tan dominante. Creo que la jugada de Paiva que pega en el palo es una especie de punto final. Y esa última, no es la última, porque era la primera del tiempo adicionado. Casi lo ganó Alianza. Falló. Increíble como el delantero la mandó arriba. Pega arriba después de una jugada de su compañero fenomenal. O sea, yo decía, mira, acá hasta lo pudo haber ganado. Y allí me acordé de los 2 tiros a Jan. Con razón, Alianza, todo bien. le falta eso, ¿eh? Y es el problema de Alianza, Federico, si no hubiese sido un gran equipo, porque defensivamente dentro de todo no es malo. No, para mí, espera, defensivamente. Incluso ayer me gustó más que la otra con Cerro, porque ayer los carrileros jugaron. A mí me gustó. Ayer salieron jugando contra Cerro, esperaron mucho. A mí me gustó mucho el medio campo y cómo asumió el partido en el segundo tiempo, en la parte el final. Rodríguez volvió a lucirse. Es muy bueno el 10. ¿Cómo le escondía a Colo-Colo la pelota? Uruguayo. Porque de esa manera no sufrió Dani. Pero lo que vos decís, porque nosotros lo habíamos elegido como figura antes del gol de Pache Rodríguez. Sí. Y son de esos jugadores que esperan. ¿Cómo es que recaló en Perú? Y vi que quedó libre de Peñarol y este año se sumó a Alianza Lima. A lo que vos marcabas en el tema del manejo. Sí. Pero fíjate que estos 3 partidos, en este mini triangular sacando a Fluminense, al local le cuesta. Yo creo que desde ese lado, Cerro lamenta lo que pasó en Chile, está muy aliviado que haya llegado el gol de Pachi, y yo creo que, por ejemplo, en Lima, Cerro va a tener un trámite mucho más favorable que el que tuvo contra este mismo equipo
acá, porque Alianza es un equipo típicamente diseñado a yo te doy el protagonismo y yo voy a elegir dónde defenderme. En Asunción se defendieron mucho más atrás. Ayer, después de esos 20 minutos donde fue un vendaval Colo-Colo, me parece que se pararon en el mediocampo. Y en esa primera contra en el minuto 91, yo digo, acá hasta lo van a ganar y pueden generar un sismo en el grupo. Era un desajuste. El que estuvo bien también fue Sanelato. Entró bien, jugó Y bien. él fue el que partido jugaba Sanelato. como carrilero por una de las bandas. Estuvo mucho ida y vuelta. Paya hizo una jugada espectacular. El taco de por medio, creo que con Palacio. Y después le quedó a él y pateó muy bien. La del palo, En ¿eh? el palo se le fue la pelota. Se fue lesionado a Paiva, ¿no? Sí, pero... El que se pega, agarró el justo el equipo de posterior. Alianza pega también, ¿eh? O sea, qué tiene buenos todo. aportes tiene para Colo-Colo, ¿eh? Sí, sí, sí. Como 9. Y- Por algo la gente lo quiere. Para graficarnos más, Fabio, lo que estamos hablando, que está diciendo Dani, el grupo, está arriba 4 puntos, Fluminense y Colo-Colo. Sí. Cerro con 3 y Alianza con 2. Así Cerro y Fluminense partido menos. Claro, y ayer cuando acá analizábamos, Manolo, ¿qué va a priorizar? ¿Puntuar o ganar? Y ayer cuando cerraba Juan Mazulo, que yo le decía, y mira si hoy hay empate, lo de puntuar va a sonar muy bien, pero lo objetivo factual es que desapareció un punto en Santiago. El optimista te va a decir, espera, Dani, ¿cómo que puntuar? Si ganamos somos punteros. Y quieras o no, Cerro habrá jugado. O sea, Cerro, la primera rueda, tiene 2 partidos de local. O sea, ¿te quedas satisfecho con esto de seguir nomás en el pelotón de arriba? ¿O este es el partido para golpear y decir, busquemos terminar arriba? Mirá que son de las dos lecturas, pero yo creo que mirando lo de Manolo, lo de ayer Más es que como nunca, el paso a paso. decimos. Tranquilo. Claro. Pasito a pasito. Sí. Pero, no sé, vos, Ariel, pero, No, pero no, hay gente que dice, no, pero hay que, mira, si Golpear ganamos la hoy mesa ya. estamos claros. Pero Sí. este rival no es para salir alocado. Este No, rival que no se le ha tocado. con espacio te puede hacer pagar muy Pero lo caro. vas a esperar. Mira, mira que los equipos paraguayos cuando yo esperan no, acá no le presionaría tan lejos. Los equipos paraguayos esperan bien atrás, pero afuera, en el exterior, le vuelven nerviosos a los rivales de turno. Pero acá con el equipo paraguayo espera, mira que no sabe mucho. ¿no? Por eso Porque- no tenés mucho, ahora tenés que salir. Es como hablábamos hace poco con el Real Madrid. Si te qué hace, bloque bajo, sufrí, pero sacar adelante el partido como lo hizo el Real Madrid, o cómo vas a jugar contra esto. Salís un poquito más, obviamente Fluminense no es Real Madrid y no está como el año pasado, pero si especulás también no te lleva a ninguna parte. Vi que grupalmente frenado. también, porque después de lo que leímos ayer pasó, hicieron una selfie encabezada por Marcelo en el avión, rumbo a Asunción, con mucha alegría, todo ahí saltando, dentro de lo que... bueno, estamos viendo la de Paiva, Sí, tremendo. para el que nos vio ayer, a la gente que nos sigue por ABC TV, que pocos goles en este grupo. che. No, y por eso. Y en el mini triangular, los 2 goles que se marcaron en la última jugada del partido, literalmente, ¿eh? El gol de Colo-Colo y el gol de Cerro. ¿Sí? O sea, y el denominador común es que bien jugó el visitante. Cerro jugó bien contra Colo-Colo, Alianza jugó bien contra Cerro y Alianza jugó bien contra Colo-Colo. Y por eso esta dinámica de decir, espera, Cerro, ¿qué tiene que hacer? Porque no se puede negar que Alianza puntuó contra Fluminense. O sea, si vos mirás desde la perspectiva de la cautela, si vos hoy perdés, vos estás en desventaja en relación a Alianza. Ahora, si Y ganás, más que Alianza sumó en Santiago, ¿no? O sea, ya serían Algo los que vos no puntos. hiciste. Claro, de desventaja. Bueno, hoy hay banderazo en Cerro, el clima le contamos aquí a la gente, sin la lluvia esta madrugada, está todavía lloviendo, ustedes saben el estrago que hizo, en la parte de Limpio, Luque, un montón de lugares realmente donde hay víctimas fatales y todo, lo de siempre, ¿no? De la falta de infraestructura. mañana se pronostica también lluvia, ¿verdad? Para mañana, Digo, en función al partido, digo. no sé si con este O caudal, ¿eh? lo de hoy ya terminó. No, digo. Parece que hasta hoy. A Igual lo que, lo pregunto, no, a lo que también. ustedes marcaban también de esperar, a atacar. La lluvia también suele ser un factor que suele complicar a los jugadores En paraguayos. grandes noches de Copa Libertadores. eso abarca Libertad hoy. No, Sí. Claro. Hoy. Hoy va a estar más Hoy. que mañana quizás. Decía nomás ayer, si metía esa que pegó en el travesaño, me parece que no tenía más contra ya. Si es que la tiene Franco Cristaldo, ¿verdad?
¿Lo vieron ayer? Sí. Pero Qué interesante, ¿eh? Contra no hay. ¿Cómo? O voy a decir por lo que Ariel aquella No, vez dijo. porque hay mucha gente que no conoce y dice, pero estaba viendo en el... basta ya para que ya otra vez nacionalizado, Curepí, hubo todo, entonces gente que... todo el tema. Y Pero... de ese tono, ¿viste? Por eso después dicen, es como que... Sí. No, porque me yo decepcionaron. sinceramente pensé que ya no había resistencia No. a la No, nacionalización ayer de la cuando la gente realidad. se refirió a vos, Ariel, no fue por eso, sino en su mayoría por el tema de Olimpia. el estadio de ODD, No, ¿verdad? anteayer fue lo de... Lo de Cristal antes de ayer. Cristal, y ayer Sí, fue lo pero, del estadio. más que nada acompañaban los malos apellidos que la gente del... pero antes de ayer estábamos... Claro, estaba Bruno, por claro, eso, WhatsApp, por eso yo no tengo la reacción de la gente. La temperatura. Claro, la temperatura. ¿Qué dinámica tiene? ¿Qué buen perfil tiene? Y ya que hablamos, yo no sé si esto en función a lo de mañana. Y el líder, Claro, Manolo capaz diga en algún momento, si se le recrimina, pues hombre, vean lo que pasó con Estudiantes Gremio. ¿A qué voy? Gremio queda con uno menos con lo de Matías. Y el técnico Estudiantes hace un cambio audaz. Saca un zaguero y mete a un delantero. Y allí pierde. O sea, si vamos a un simplismo, va a decir, mira, quiso ganarlo, terminó complicándose en un grupo y revivió a un Ahí equipo. está por la que frase, es Dani. poderoso. Si no podés ganar, no lo pierdas. ¿verdad? Pero ¿cómo no caes en la tentación? El rival quedó con uno menos y quedó sin Villasante y Y que es su son, mejor volante. brasileños, Y hermano. vos sos local y tenés el momento para aplastar a ese gigante, hiciste el cambio y te corrieron y llegó Y lo solito del el- cambio me hicieron el gol. Yo no sé si A velocidad crucero. yo no sé si era muy certero el cambio que hizo Renato en decir estos chicos me van a volar y me van a cambiar la historia del partido. Yo creo que lo hizo para refrescar un poco el equipo. Pero salió quedó muy bien. palpado que Renato fue el campeón del cambio y Sí, Domínguez. al final, por eso claro, digo, por nunca eso. más justo, ¿verdad? Porque si terminaba 0-0 no pasaba nada. Es que por eso, Pero esto- la contra es fenomenal. ¿Viste ese pase 3 dedos que mete? Sí. El que después marca el gol. Y el tema es, o sea, en función a cuando hablamos, y también es aplicable, hoy Libertad, ¿qué necesita contra River? Sabiendo que, pero es como que los técnicos locales cuando juegan contra el favorito del grupo, hoy Libertad contra River, mañana Cerro contra Fluminense, y vos querés salir, ¿es cautela o astucia o ser un poco más arriesgado? Y ayer, repito, Estudiante tenía una forma de jugar. Sí. Hace el cambio cuando se da la expulsión, estaba en su mejor momento y bueno, se le vino la Claro. contra, ¿verdad? Pero antes de la posición del Yasanti, Gremio estaba más cerca, lo tenía ahí. Pero qué lindo segundo partido, che. Mirá que este partido marcó mucha diferencia. Estaba mirando después también Liga de Quito contra Junior. Gol de Alex Arce, ¿eh? Gol de Alex Arce de vuelta de penal, infalible. El extremo izquierdo de Junior es un personaje. O sea que el tipo siempre picanos ahí. Y el árbitro siempre le dejaba hasta la última opción, igual nomás seguía y fallaban, ¿no? Era un personaje. Yo quería ver con los muchachos con una birra, porque era increíble. El lateral ya se quedaba así nomás parado. Le dan la pelota y peligro, que viste como relatan los colombianos. Y el tipo igual nomás seguía y erraba, creyendo que la jugada seguía. Solo. El extremo. El extremo izquierdo de Junior de Barranquilla. Bien. Que- en la sí. semifinal de la FA Cup del lateral derecho del Chelsea. Sí. Malo gusto. Ese era el que quedaban, no sé, y hasta pareciendo en un momento donde Pochettino como le mire, ¿Qué te ¿cómo pasa? vas a picar así? Si Bueno. tú, más o menos, pero Y este extremo, picaba, o sea, y encima picaba entusiasmado, sí, para decir tipo en otro, ¿cómo es que el Nacional? Caballero. Caballero así en un pique impresionante. Llegaba al área y fallaban, a ver si frenaban a la locura. Y el otro que fue un personaje también ayer hasta cierto punto, ¿verdad? Soteldo. Ahí está el partido Ah, de... este es el que decís, Federico. Sí, este Junior. comienza ganando el gol de penal de Junior y después hay un penal tonto. Casi. ¿Se tiró mal? Acá ¿Y está. qué tal el penal? ¿Cómo va a marcar? Sí, este es un jugador de experiencia ya. Alex Arce. Y Alex, Fíjate cómo le pega. le volvió a dedicar al abuelo. Otra vez al abuelo, sí. Yo vi hasta los 20 segundos tiempo, porque y después ya estaba... pero está lindo la copa porque están todos ahí nomás, che. San Lorenzo ayer perdió contra... Yo cambié antes que termine, tan malo era el partido. sobre la hora, ¿eh? Cambié y después miré así... Claro. Cristian San Lorenzo perdió sobre la hora contra el Liverpool. Vos sabés que Romaña hizo un partidazo también porque tocó ver ciertos momentos y sobre todo lo que decían los colegas más que nada, no todo el partido, pero decían, destacaban lo de Romaña y su compañero fue el que se equivoca, le quiere dar al arquero con la cabeza para atrás y es corta la jugada. Ah, y ahí le define, Y ¿eh? ahí se le adelanta el jugador del Liverpool y le pone por arriba al arquero y golazo. Sobre la última jugada, cómo festejaron, como loco.
para esta gran victoria. Bueno, y hoy vamos a ver a River, mañana a Fluminense. Flamengo, ¿cómo están en la Copa? Porque usted siempre uno va a pensar en los candidatos Palmeiras. Uno sabe que los brasileños muchas veces a media máquina Palmeiras al juega principio. hoy contra Y Independiente. Gremio había perdido sus dos primeros partidos. Gremio perdió los dos recién, primeros. ¿no? Por eso Recién ayer, ahora para- ayer quedó de Flamengo tiene 4. para clasificar, sí. Flamengo Hoy, tiene... hoy juegan los dos, ¿eh? Sí. Palmeiras va de visitante a la altura de Independiente del Valle Ah, qué y lindo partido. Flamengo a la altura del Hernando Siles. Sí. Yo creo que Contra Independiente del Bolívar. Valle y Palmeiras y son... San Lorenzo no tiene con qué. Y Liverpool, me parece que ahí son los candidatos, ¿verdad? Porque es el grupo. Palmeiras, de hecho, le empató hace poco a San Lorenzo Y- sobre la hora. Y partido Independiente del Valle que le interesa a la gente de Olimpia. Exactamente. Con ese interés paralelo del Mundial de Clubes. Claro, ese es el Flamengo con... No, No, Palmeiras Independiente. Ahí Nacional de Montevideo, ¿cuándo juega? Y juega contra Táchira, su partido también. Es el que le interesa a la gente de Olimpia también. Sí, como Mucho. que Nacional e Independiente son los que están bien perfilados, ¿verdad? En materia de la cantidad de puntos que pueden hacer. Y después están Barcelona y Cerro. Fíjate que en Cerro el debate es si un partido local hay que salir a ganar o hay que evitar la derrota. Entonces, desde la puntuación. Pero Y parece que hay esos son los mucho 4 equipos, ¿eh? Hoy a la- interés en hoy a algunos 18, grupos. pero- ¿A las 18 cuál? Nacional Táchira. De local, Nacional en En Parque Montevideo. Central, sí. Es probable que puntúe. Parece que hay mucho interés también en ir a la Sudamericana. No sé. La gran Juanma. Digo yo, está Juan ya decía, no digo porque el grupo de Cerro y como llaman triangular, pues va sumando de a 1-0. Y ayer la cara del técnico de Alianza con el punto. Sí. Era. o sea, Para Alianza ir a la Sudamericana. pero me parece que hay Bueno, muchos que, sí. que están. Creo que San Lorenzo Liverpool ayer lo festejaron. Creo que sí, sí. el tercer puesto tomó. O sea, lo miran de reojo. Sí. No es que vos ya te puedas dar eliminado a las 4 fechas, no, ya está eliminado, no. Es un muy buen consuelo en todo sentido. Sí, no, El tercer puesto. Claro, nadie quiere resignarse a quedarse cuarto para. No. hasta el final. Está estancado Nadie ahí, ¿verdad? tampoco se resigna a no estar en los octavos, ¿verdad? Pero el tercer puesto parece así lo que estamos hablando. O sea que si vos no sumás, usted suma uno tranquilo. Está ahí Sí, hasta sí. la última fecha, estás entre los 3. Y más cuando, ya que vos citabas lo del grupo de Cerro, no hay un cuarto muy definido. No. Porque ese Un fue Táchira, por ejemplo, Claro. en el grupo de de Libertad. Libertad, donde, Sí. donde Ese ya se está, proyecta que River, que ganó sus 2 partidos, Libertad y Nacional, es más, el partido en el parque era como, mira, juegan ahora y luego van a definir en la 6ª fecha. También se proyectó así el Colo-Colo Cerro, que va a ser también en la 6ª fecha en la nueva olla. Pero cuando el que vos considerabas como el cuarto, en Táchira se dio hasta ahora. Perdió mal sus 2 partidos. Ustedes hicieron el encuentro en la cancha de Libertad y en San Pobrísimo, Cristóbal perdió pobrísimo equipo. contra River también. Pero tenía el caso de Alianza que, mira un poco lo que ofreció. Le empató a Fluminense en casa e hizo 2 muy buenos partidos desde el sentido defensivo y que si tenía a un definidor más o menos bueno, en los 2 partidos pudo haber ganado. Y entonces allí es como desesperada. Vamos a mirar de reojo para no quedar muy mal Claro. para el tercer El puesto. puntito sirve, sí. Estamos con Nelson Cuevas. ¿Se puede decir ya embajador de River en Asunción? Nelson, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo cordial para vos, para Daniel, también que está hablando. Un gran aprecio, así es que a las órdenes, como siempre. Bueno, Nelson, ¿qué tal llegaron los muchachos de River? Pasó el golpe de Boca, vos siempre estás recibiendo, hay mucho afecto de todos los planteles que vienen sabiendo quién sos en la historia reciente de River. Y contanos cómo notaste el plantel. La verdad que está bastante bien. Evidentemente, una institución como River no se puede dar el lujo de estar pensando ya en lo que pasó. Lo más importante de todo esto es que siempre hay una revancha lo más rápido posible. Ponerte a pensar que 3-4 días después ya nuevamente ya va a tener su revancha nuevamente River y tiene que estar a la altura porque no puede dejarse estar porque la exigencia y la presión siempre existe en una institución tan grande como lo de River. Por ende, creo que van a tener que salir a la cancha a todo, a 1000 para que puedan conseguir un buen triunfo nuevamente, en este caso contra Libertad, que creo que no va a ser fácil porque Libertad quiere hacer o no un equipo bastante formadito, juega muy bien,
y entonces va a ser un gran partido, pero creería que River tiene que hacer un gran partido para poder ganar. Bueno, antes de seguir con la actualidad, vos estuviste con De Michelis en aquel River que vino a jugar con Guaraní aquí, 2001. Sí, creo ¿verdad? que jugamos en la cancha Olimpia, creo. Claro, cancha Olimpia que tenía que ganar Guaraní, ganó River, me acuerdo bien, sí, estaba sí. Celso también, un muy buen equipo aquel de River 2001, porque había venido en el 2000 que eliminó a Cerro y en el 2001 elimina a Guaraní, pero me acuerdo de Micheli, era un ¿Contra joven. Libertad, no? ¿Contra Libertad cuándo? No, digo, 2002, 2003 ya hubo cruces con No, pero Libertad. Nelson no estaba Ya mal no ahí. estaba, ya no estaba en River. No, vos ya no estuviste más en el 2003, Nelson. En el 2003 estuve, pero no vine acá. Ajá. Yo en el 2004 me voy para la América de México y Pachuca. Viajo ya para allá. Aquí me recuerda la pero soberana golazo de Víctor Zapata, aquel zurdo, ¿te acuerdas, Fabio? Un zurdo. yo esa vez estaba. Sí, esa vez estaba, por eso digo. Eso fue en el 2001, pues, cuando le hace Olimpia. a Oscar Ferro, le hace de Guaraní, Sí. el gol en Sí, cancha recuerdo. Olimpia, que fue muy festejado por River en aquel momento. Siempre tuvo grandes jugadores River. Me estoy recordando, acá vinieron Aymar, Saviola antes, después este De partido Alessandro vino también. vino Alessandro, Cabenay. Contra Libertad. Ahí lo tenés a Daniel Chun, que tiene toda una memoria computadora, tiene Daniel, entonces él te puede hacer recordar. ¿Quién es venido, Daniel? No, eso solamente. Yo me acuerdo la parte deportiva que vos dijiste que Guaraní tenía que ganar. Sí. ¿verdad? Guaraní, River y The Strong, o sea, el Nacional creo. O sea, Nacional de Ecuador. eran 3 equipos que podían clasificar entre los dos y bueno, Guaraní no pudo y ustedes se fueron con el triunfo, Nelson. Así mismo, correcto, Daniel. Pero Nelson, hace rato del decime. comienzo Federico te decía, mira que ahora ya se impuso y en Europa es un título ese de ser embajador del club. Vos antes que se tenga ese título, vos hacías ese trabajo. Embajador sin cartera, ¿eh? Claro, y mira, Un litro sin cartera, ella dijo Federico. no, y el recuerdo cuando River acá vino en el 2019 con el caso del De la jugador Cruz. uruguayo, o sea, Sí, y River ya no te esa vez. reconoce y ya no te tiene como un embajador del club. Claro. No, sinceramente tengo muy buena relación con todos los directivos, con todos los futbolistas, con el Enzo, con Hernán Díaz, que está también en las divisiones inferiores. Sinceramente tengo un trato realmente magnífico. Les comento acá, justamente estoy enfrente del hotel, ahora está saliendo Poncio, está saliendo un rato van a caminar, creo. Así es que les quiero comentarles que todo es color de rosa ahora mismo acá con los hinchas de River y algunos futbolistas que están saliendo aquí a mirar un poco. Para completar más, Fabio, Bonano era el arquero. El Tito Bonano. Decíamos Celso Ayala, estaba Ricardo Roja también, ¿te acuerdas? Que hizo aquel golazo de la Bombonera, el nacionalizado, el misionero nacionalizado paraguayo. Sí, Fabio. Sí, Nelson, y Nacho Fernández te dio su camiseta. ¿Quién más te dio la suya? Estamos acá, la verdad que vos sabés que no tengo problema en conseguir camiseta porque siempre estoy por el club, con los amigos. Sinceramente, lo que mi hijo me va pidiendo le voy consiguiendo. Realmente no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Evidentemente siempre me hacen también la mía, me hacen una que tiene el campeonato de la Copa Libertadores también. Ahí en el momento, antes que se juegue el de Madrid, ya tenía mi camiseta impresa, Pipino juega campeón, imagínate. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Y ahora está, bueno, eso de sí, siempre acompañando. Poncio, ¿a qué nivel acompaña a la delegación? ¿Está también ahí dentro del departamento de fútbol? Sí, está en el departamento de fútbol ahora. Justamente ahora voy a bajar un rato con ellos. Le voy a dejar, Federico, porque acá voy a hablar con el vicepresidente ahora. Ya les dejo un ratito, Federico, por favor. Dale. De Micheli era el arquero del gol de Pipino. Ya está, dale. Está Nelson. El primo Borja. Acá. Bueno, dale, ahí. Me bajo con usted, Nacho. Federico, acá le van a entregar un premio a Borja. Estamos yendo con todos los directivos, así que les dejo un ratito. Les mando un gran abrazo. Perfecto. Un respeto para Daniel y para vos. Sabes que la mejor buena onda y siempre el respeto para ustedes dos. Dale, gracias Nelson, gracias. Un premio a Borja. Dale, chao.
Ahí está Nelson, se va a partir. Nelson es el embajador. No, por eso te dije, antes que se instale, por ejemplo, ya que vos hablas de Micheli, era una especie de embajador del Bayern Múnich, es más, de allí lo traen cuando se da lo del cambio del cuerpo técnico. Y lo quieren siempre, ¿verdad? Claro. La otra vez escuché que también Schwarzenegger y otros estaban hablando bien de él. Yo me imagino que hoy habrá un abrazo efusivísimo entre Roque y de Michelis. Y de Michelis. Claro. Le iba a preguntar eso a Nelson, porque me dijeron que Prato ya fue al hotel. Le iba a preguntar si fue Roque, que son compadres ellos. Pero no David, Sí. hoy son rivales, entonces en la cancha. ¿Cómo? Y hoy Cierto que por Roque está eso. concentrado, No, claro. te dije. No, Hoy en la claro, cancha va a claro. ser. Pero son compadres, creo que es el Sí. padrino del hijo de Roque. Algo uno de los así, hijos. O viceversa. Pero cuando charlábamos de, o sea, es más, creo que hay respuesta de Michelis cuando habla de Roque y viceversa, pero no lo de Pipino. ¿Se acuerdan el escándalo? A ver, si vamos a embajadores, el primero es Romerito con Fluminense. Y Pero Pipino fue un embajador de Estados Unidos en Irán, ¿verdad? Esa vez. Sí. ¿No, Porque él se puso públicamente. Claro. Él se subió a la patrullera, le acompañó al Palacio de Justicia, A De la Cruz, Sí, al uruguayo que después encima termina haciendo el gol de la clasificación. Claro, y a ver, más allá de que hoy seguramente habrá un muy buen marco, pero sigue siendo un partido de fase de grupos. Ese partido era la vuelta de cuartos de final, donde se jugaba la semi, el River de Gallardo contra el Cerro que venía a eliminar a San Lorenzo, todo lo que se dijo del VAR en el partido de ida, ahí donde estuvieron ustedes, o sea, y El allí, primer audiobar que escuchamos en nuestra historia fue aquel. claro, y cuando viene acá y estalló el caso de la Cruz, ¿cómo es? La Copa Libertadores Sub-20, allí Pipino aparece y yo... Sí. Y lo de Pipino tiene mucho que ver con su carácter para que él que se vea así automáticamente como una suerte de embajador de River, ¿verdad? Porque Ayala fue mucho más que él en River, pero Ayala tiene otro carácter, no es esto del selfie con los jugadores, en los encuentros. No, Pipino tiene, Yo acabo tiene de ver la mirada de carácter. Federico y no sé, o sea... No, porque yo hay creo que- muchas cosas que no. Que no se pueden comentar, ¿verdad? Pero acá dice, mira, Wilson, no sé recordar. De Michele habló con nosotros cuando Roque estuvo de invitado a la mesa, ¿cierto? Estaba Wilson, creo, ya como técnico de la reserva del Bayern. Me parece, ¿verdad? Exactamente. No, por Y habló- Sarabia también. Sarabia ¿Eh? tampoco se muestra así como... son gente más No, reservada. pero Sí. claro, no, Sarabia lo separo, pero Sí. lo de Nelson Cuevas no, mira ahí. Está con todo. Sí. Ahí Él la está. agarra. Lo que pasa es que él fue un paraguayo. Una vez nosotros le llamamos a Salcedo que pasó de Ñul a River, ¿verdad? Ah, Sasá, Sasá. por Sí. buena plata. Simeone estaba loco por Salcedo y lo llevó. Y le llamamos cuando era todavía figura para ver cómo era River y estaba en la concentración. Y hablaba despacio. Y de repente se escucha que el compañero que está al lado le dice: habla más despacio, Paraguay. Se escuchó bien. Entonces cortamos la nota. Nelson Cuevas, desde que fue a River, primero que su mamá luego ya impuso Sí. orden. Y segundo que él le compró todo con la guitarra. Era un tipo siempre alegre, en carácter de la Gran 7, siempre para adelante. Entonces el tipo se ganó, mira, que estamos hablando de Hernán Díaz, Astrada, que eran realmente de otra época, de eso que era otro vestuario. por eso es que su Y carácter, ellos lo su adoptaron forma de todo. ser, Imagínate, Sí. hasta los Sí. pesos pesados de la selección en su momento él se ganó así también, ¿verdad? Porque había también una especie de resistencia hacia él, pero después No, se fue ganando. la famosa anécdota de Se fue ganando Corea-Japón cariño. 2002, que lo de Maldini, lo de Cueva, que no le iba a meter. Ahí que ya lo- estaban todos con él, pero Claro. antes te digo, él pasó una transición en donde le miraban todo. Nosotros Dino, cuando estábamos... calmate. No, pero también había... Sí. Ese día antes de Paraguay Argentina, el gol de Roque con el Maño, que nos fuimos todos al Ipané. Y el único que se quedó a hablar con la prensa fue Cuevita. Y vino Gamarra corriendo atrás y le sacó así. Vamos, pendejo, le digo. Claro. Se sacó corriendo, ¿no? Él aceptó Pero mucha. claro, yo se creo- comió mucha también Nelson. Por eso, todo eso que ustedes cuentan le da sustento a lo que marcás vos, Ariel. Sí. Porque para mí ese es no te digo requisito número uno, porque el número uno es haber dejado un legado deportivamente hablando. O sea, la gente de River recuerda lo del gol contra Racing y otras cuestiones. Pero me parece que ante igualdad o hasta cierta inferioridad de lo que fue el jugador en cuestión en el club, vos salvás con la parte extrovertida. Porque si vamos a una cuestión, o sea,
¿por qué Romerito y Cuevita? Y si vamos a hablar de aporte, no se puede comparar, pero también, o sea, tenés que ser extrovertido, no ese de, acá voy a ser políticamente correcto. Las veces que Romerito es una fija para generar la indignación del equipo paraguayo al que se va a enfrentar, ¿verdad? Cuevitas también, pero después uno va a Buenos Aires y especialmente va a Río y hasta dice, ¿cómo no? Entonces, pero allí se suma a cómo es ese jugador. Capaz hay otros quienes rindieron más desde lo deportivo, pero tienen un perfil más, ya sea introvertido o no quiero conflictos, yo tengo parientes que son de Cerro, de Olimpia, y sabes que mejor nomás a otra cosa. Pero él es activo, él siempre va a River, a Buenos Aires va a River, entra al vestuario, se va al club, se saca selfie son con los todo. dos embajadores que tenemos, ¿verdad? Sí. O sea, Romerito en Fluminense y Cuevita en River. Pero digamos que o hay otros. en ese Acá rol acá de... dice, por ejemplo, Ariel dice, Julio Cáceres también jugó en River. Julio Cáceres fue a River primero, fue capitán, Pasarela lo amaba futbolísticamente, pero Julio Cáceres tiene una mala historia con River, porque acá iba a jugar con Libertad cuando queda eliminado River, y Julio Cáceres, si no le daban una plata, no jugaba, ¿se acuerdan? La famosa reunión en el Sheraton, que jugaba, que no jugaba, que jugaba, y después jugó. Y después pasa a Boca y gana más con Boca que con River. Salió ¿verdad? campeón. Pero Boca. fue muy querido también, era muy respetado en River, porque Pasarela, a diferencia de Adalberto Román, que salió mal, Pasarela siempre se fija en los jugadores paraguayos. El fútbol tiene que Sí. cumplir en los dos lados, más Sí, allá sí, de sí. alguna Y cuestión fue capitán en los dos, ¿eh? extrafutbolística, pero Sí. en Boca a lo mejor quedó más marcado, además participó en una polémica que al final de cuentas fue un hecho negativo que generó algo positivo porque terminó uniendo al plantel y con una vuelta olímpica. Y en cuanto al rol de indignación que genera ciertas declaraciones, yo no recuerdo que, por ejemplo, si Cuevita hubiera dicho en aquel cruce, yo quiero que gane River, o que gane... Cuando Cuevita se fue a lo de la Cruz, la gente de Cerro lo que Pero era lo mataron joder, como hacía digo. Romerito, porque Romerito Pero cada vez que ¿a dónde viene- vos estabas? Le Cada amenazaron vez- de muerte y todo. cada ¿no? vez- Pero ¿Cierto? Ariel, ¿dónde es lo que vos No, estabas? le amenazaron de muerte. Actuó de asesor de Onofre. Fue y más todo. grave, porque Peor que Romerito. A Romerito le dice, te está chupando y todo, pero a Cueva cuando lo vieron que lo defendió, de la policía y todo, le amenazaron de Me muerte. extraña, Ariel. Vos que no me Sí, acuerdo de ese fue- hecho, pero sí, por Romerito sí. era cada vez Fue que un venía día muy Fluminense denso. acá. Sí, Hoy incluso- habla Romerito y sabe el quilombo que se arma. No. No, Dice- prácticamente formó parte, ¿cómo se dice? Del buffet de abogados de River aquella vez con De Onofre y compañeros. Claro, Estaba ahí cerquita de todo. fue el apoyo paraguayo para que el tipo no se sienta muy en el extranjero. Así mismo. No apareció el embajador argentino. Fue como un guía que dijo, No apareció el embajador de Argentina, apareció vamos a ir acá, vamos a ir allá. Y él estaba con el jugador. Cuevita. Yo me acuerdo que, y por eso, ese día del partido, se habló 10% del encuentro y 90% era el Claro, caso porque de era la todo en Cruz. vivo, ¿te acordás? Claro, Que se fue a declarar allá, y que me vino por acá. acuerdo que allí justamente en el Borbón, ahí cerca de la Conmebol, habla Donofrio, que era el presidente de River, y Nelson, que era nuestro compañero, le hace la pregunta y allí se utiliza la declaración del presidente de River cuando dice, no saben lo que es que le toquen a un uruguayo y termina haciendo el gol. No, ese No, es día, muy... Vos Ariel, sabés que, Dani, una vez estábamos por ese tema del clásico, el mini clásico ese que hacíamos. Estábamos en el CIE, unos cuantos años atrás. Y nos quedamos a almorzar y en mi mesa estaba Ángel Ortiz y Nelson Cuevas. Y sacamos una selfie. Y mi amigo de Argentina, los hinchas de River y los de Boca, los dos vieron. Y me apoyan, lo tienen en la Cueva, pero arriba lo tienen. Mira, una cosa de loco, ¿verdad? Como lo tienen y más que él se renueva porque aparece ahora. Y cada que aparece recuerdo de siempre. ¿Verdad? Del Cotafebre, vos ligás Cotafebre, Cuevita, Racing, no. Ahí me parece una conjunción. Está bueno el dato que agregaba Johnny, creo. O Néstor, que sí, de Micheli fue el arquero, que tiene que entrar porque pulsan al arquero titular. Libertario de Paraguay hoy juega así, pero comenzamos con... Hay una historia linda hoy en Infobae que leí. Hay dos historias en Infobae lindas que leí hoy. Una es 40 años del partido, uno de los partidos más dramáticos de Independiente en su historia, de Copa Libertadores contra Olimpia, 3-2, sobre la hora Buffarini. Recrea muy bien el partido. Y el otro es Tacuara Cardoso. El negro Enrique era aquel jugador de... No sabía yo esa historia. Ese jugador de Argentina, Héctor Enrique, campeón del mundo. el famoso. No fue ayudante de Maradona. La Sí, Copa del Mundo bueno, de y él Sudáfrica. vino y estaba mirando 12 de octubre Nacional. Él lo vio a Tacuara y le llamó a Aguilar, el presidente de River, y le dijo, contátelo a este. Y el otro preguntó quién es. No, contratamos otro tipo de jugadores.
y después recomendó a San Lorenzo Ñul y se lo llevó Ñul. Cuenta un poquito cómo fue el paso de Tacuara por Argentina con algunas cosas que no sabía y cómo River lo quiso un año después, Pasarela enloquecido por él y no se fue directamente al Benfica. Vamos a estar con Edgar después un tema delicado, que requería un comunicado de la APF. Hay un comunicado ya, Fabio. Sí, ahora salió. Sí, estamos con Edgar, la gente que seguía, pero igual podía historiar, Fabio, el caso para los que se prenden ahora. Ganó el Triqui Fede, desembolsó, sí, por supuesto, señor. Fiesta en el Triqui, grande el Triqui. Aparte, aumenta, bueno. A Nacional, ¿qué le toca? Le toca Racing ayer, por eso. Y el Zuliano hoy de Ameliano es toda una incógnita, ¿verdad? Pero ojalá los equipos paraguayos desembolsen, aunque sea eso, para oxigenar el tema, porque son equipos que se manejan bien económicamente. Sabemos que la plata va a ir a buen término, ¿verdad? Va a ir a buen lugar. Edgar, ¿cómo te va? Y ya estamos con el tema comunicado, estamos con Libertad. Adelantaba Gerardo Figueredo hoy que el Demonio Barreiro quedó afuera, una pena, porque venía jugando muy bien, aunque sea como recambio. En el equipo Bumarero tenemos todo Cerro con Juanma. ¿Fluminense debe estar en la Conmebol también o no? Yo creo que todos están ahí. Los dos equipos en la Conmebol. Sí. Qué lindo encuentro. Edgar, ¿cómo estás? Hola Federico, bien, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol, que es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico.
Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Bueno, la historia es esta. Está la selección paraguaya femenina que se está preparando para el Sudamericano Sub-20 de Ecuador. De hecho, le está yendo muy bien. Ayer ganó. Le ganó a Venezuela en el estreno del hexagonal final. Primera fecha. Primera fecha, sí. Bueno, una jugadora cuyo nombre hasta ahora se está reservando, dejó la selección. Aparece una carta donde ella explica que deja la selección por acoso de el técnico. De un miembro del cuerpo técnico. ¿Hay dos apellidos Gómez o uno solo? Gómez el apellido en la carta. Que la acosaba cuando se bañaba, cuando se iba a la habitación, dice la carta, repito, que como no accedió a nada, todos los reproches iban para ella. Perdón, pregunto, ¿el técnico de la sub-20 es varón? Es un brasilero. Perdón, pero el cuerpo técnico también. Y la pregunta es por lo que contaba Federico, o sea, ¿eso pueden hacerlo? O sea, director técnico Epifania Benítez. Sí, ella Carlos Valdés. Asistente Daniel Almada. Ángel Fleitas, preparador físico. Carlos Villalba, preparador físico. Y este es el hombre apuntado. Héctor Gómez, preparador de arqueras. De todo esto, el que se apuntó con nombre y apellido fue justamente, o con apellido Gómez. Sí, preguntaba porque, viste que hay lugares donde hay protocolos, donde justamente para evitar este tipo de situación, o hasta para los varones, mira, si se están bañando, vos no podés estar allí. Vos hablabas del tema de la habitación, vos no podés ingresar a la habitación, así de onda, o sea, pregunto nomás. Porque a grandes rasgos dice, por ejemplo... Encima, la denuncia de la chica de Juan Fabio dice que el baño no tenía... puertas. No tenía puertas. Sí. Fíjense, una parte de lo que dice, porque son 3 páginas del texto que ella detalló ante vos tenés el texto, ¿verdad? El Comité de Ética de la APF. No, pero ese texto ella detalló. Sí. Al Tribunal de Ética envió bueno, la carta. pero hoy nadie sabía nada. De hecho, a ella se la sanciona por el mismo código que tiene las selecciones mayores, masculinas, femeninas. ¿Viste cuando a vos no te desconvocan? Sí. Y vos salís de la selección. Ese periodo no podés jugar. Vos no podés jugar en tu club. Y esa es la que le llegó a Olimpia. No es que la sancionaron porque ella denunció. La sancionan porque ella abandonó la selección, oficialmente no fue desconvocada, entonces le llega a Olimpia una resolución que dice ella no puede jugar al no haber sido desconvocada hasta que termine el campeonato y 5 días más. Sí. Igual que acá cuando los muchachos se hacían lesionados y después querían jugar y decían no, acá no jugás. La nota ella la envió el 15 de abril y hasta ahora supuestamente no se contesta. Supuestamente eso. Hoy habló Luis Ayala, que está en eso, a otra gente de la PF, supuestamente la PF se enteró hoy de ese tema, Fabio, de la denuncia tan pormenorizada, que hace a través de una carta. Perdón, ¿y vos no era que dijiste que ella declaró en el Tribunal de Ética? No, una carta presentó una carta. Ella envió una carta al Tribunal de Ética. 3 páginas. Para entender. Ella, por motus propio, decide salirse de la selección por estas situaciones irregulares que se dieron, según la versión de ella, ¿verdad? Ella vuelve a su club, la PF le sanciona porque fue desconvocada. En ese interín la APF no sabe por qué una jugadora de la selección abandona la selección. Sí. Punto 1, ¿verdad? Sí. Y mientras ella está y recibe Olimpia la notificación, ella manda esa carta al tribunal. El 15 de abril. Ah, ok. En 3 páginas ella detalla y dice, a grandes rasgos, por ejemplo, dice, durante los entrenamientos en cancha se colocaba siempre en su equipo
bueno, se acercaba a ella, ¿verdad? Y después dice, en el gimnasio se acercaba a ella y le tocaba la espalda simulando que le sacaba algo o ponía la mano sobre la pierna cuando estaba en la bicicleta estática. Ingresaba sin previo aviso a su habitación y en la situación más grave, un día lo encontró esperándola a la salida de las duchas. Y entre paréntesis, cuyos baños no tienen puertas, dice parte de lo que denuncia. Y que esta nota habría llegado a los doctores José Altamirano, Rodrigo Yódice y Roberto Aponte Soto, miembros del Comité de Ética de la APF. Que me imagino que ahora con esto que decía Federico se están enterando entonces de la nota. Ahora, y por eso sacaron el comunicado. 15 de abril, sí. Por eso sacaron el comunicado. ¿Quién es el técnico ahora? Porque acá también están enviando. El técnico de la sub-20 que está jugando femenino ahora en Ecuador es el brasileño Fabio Fukumoto, que es la cabeza del cuerpo que técnico. es descendiente de japonés, Sí, ¿verdad? sí, sí. Descendiente de japonés, sí. Sí, Vino sí, con aquel... Bueno, pero Jonas, Gómez forma parte de su cuerpo técnico. Sí, sí. ¿Y qué dice el comunicado? Eso, por favor. Bueno, la Asociación Paraguaya de Fútbol condena enérgicamente todo tipo de violencia contra la mujer, cualquier acto que atente contra la dignidad y los derechos de las mujeres son inaceptables y no serán tolerados en ninguna circunstancia. En ese sentido, se aclara que ni la APF ni sus órganos jurisdiccionales recibieron denuncia formal alguna de los hechos difundidos en medios periodísticos acerca de un supuesto hecho de acoso durante el proceso de preparación de la selección femenina sub-20 para la Conmebol femenina sub-20. No obstante, a partir de las publicaciones de la fecha, se ha iniciado de forma inmediata una investigación de oficio para el esclarecimiento de los hechos y la toma de acciones que correspondan de acuerdo con las normativas legales vigentes. Asimismo, en el marco de las actuaciones correspondientes se proporcionará la contención y el acompañamiento a la denunciante en salvaguarda de la protección de sus derechos fundamentales. Para finalizar, reafirmamos la tolerancia cero en mayúscula contra todo tipo de violencia contra la mujer y garantizamos que se tomarán medidas firmes para erradicar cualquier tipo de acción que menoscabe la integridad y la dignidad de las mujeres. Bueno, importante que haya salido el comunicado entonces de la mañana, que hoy se hizo medio público. Ahora hay que ver qué tipo de investigación, porque hay una comisión. Está Luis Ayala ahí, que hemos hablado tiempo antes también con él bastante. ¿Y qué le dijo Luis? Que no sabían nada. No, tampoco conocían el tema. Pero si la carta, suponiendo que la denunciante no se expresó con ninguna autoridad. O sea, de hecho, ahí nombra a los abogados. Claro, dice, claro. Altamirano. A los abogados Altamirano, sí. claro. O sea, voy nomás a que cuando dice mandé, o sea, viste que por eso se pone el tema de mesa de entrada, recepción, si es que llegó. Si fue 15 de abril, hoy estamos 24, o sea, son casi 10 días, ¿verdad? Y Olimpia también medio que estaba sobre la hora sabiendo del tema, pero... ¿Y cuándo llegó la sanción? Porque yo voy nomás... La sanción a que no puede jugar, no, claro, esa llegó inmediatamente. Claro, porque hacen firmar, pues. al abandonar la... Porque se abandona días antes del viaje. Claro, pero voy nomás, ¿acaso ya no es llamativo que... Olimpia está acompañando desde el punto de vista psicológico y otras cosas también. Pero, o sea, yo lo llevo nomás a una cuestión deportiva. Llamaría la atención si un jugador, ¿verdad? O sea, si no sé fuera cuán un clave... fútbol que tiene cobertura día a día... Claro. Nos llamaría la atención. Entonces, claro. como, che, ¿por qué fulano o por qué Mengana? ¿Por qué no vino este? O, ¿por qué se bajó y no está lesionado? O cuando Tony Sanabria se fue una vez sin avisar nada, no fue un escándalo además nacional. La futbolista dijo en la carta que ella comentó a la psicóloga de la situación y que la psicóloga de la selección que le había prometido que iba a revisar el caso con... Pero la futbolista, ¿a dónde comentó eso? ¿En la carta? En la publicación de ABC. ¿O donde? Sí. En la publicación de porque ABC. Ella se está manteniendo en privado todos los datos, ¿verdad? Porque lo que acá pareciera ser que está ocurriendo es como que no se le dio repercusión ni atención al caso y que ahora se le va a dar
a partir de una difusión pública del hecho. No, o Esa sea, es la realidad. Publica La ABC difusión, y es como, ¿sabe qué? Exactamente. Y bueno, por eso, es grave, pero... porque vos lees eso, si vamos a tomar de forma literal todo, yo te digo, cronológicamente para mí hay baches. Claro, pero ¿y dónde estaba esa carta antes de ser pública? No, ¿A dónde pero fue? Yo creo que Al eso tribunal ahora... de ética. yo creo que ahora se filtra porque no hubo Dijeron respuestas. que no dijeron llegó. no recibió ni un... Desmintieron. no. Bueno, eso es creerlo, no ¿no? sé, claro, creerle a la chica o víctima creerle a o la... a la... Claro. Pero ahora sí, cuando vos comentas el tema de la psicóloga, es cuestión de preguntarle a la psicóloga de la selección. ¿Es O de la cierto que- APF. Porque repito, o sea, O de la APF, porque como si ella deja la selección después, ¿qué psicóloga la atiende? Hay No, que tener más precisión para... Yo por eso no quiero opinar mucho. De hecho, estamos con la jugadora, porque denuncia algo que no debe ser. Hace poco, un exjugador que fue medianamente famoso, Jorge Martínez, lateral derecho de Boca, Independiente River, fue a juicio y a prisión. Jugador técnico de la fútbol femenino de Boca Juniors. Una jugadora lo denunció por acoso, pero por tocar, no abuso. Entonces le dieron ¿Un mes? 2 años de suspenso. Él tiene 2 años de arresto domiciliario, no de efectivo, y terminó festejando con el abogado. Sí, terminó festejando, se abrazaron con el abogado cuando le dan 2 años. Jorge Martínez, un peladito que jugaba muy bien, un lateral derecho. Ah, sí, Que estaba, sí me acuerdo. jugó en el Menotti, lo quería mucho, lo llevó a Boca, Independiente, River. Y en Manillú surgió ese jugador. yo cuando escucho los detalles, también debería activarse si es que no tienen. Yo pensaba que había, porque justamente se trata de campos vidriosos y que, como el caso del fútbol femenino, porque existe esa cultura todavía que viene muy de lo que es lo vertical, machismo, llámale como quieras, pero en esos detalles como que lo de la práctica uno dice, espera, ¿qué pasa? Pero lo otro, cuando hablas del tema del baño o de la Entrar a la habitación, habitación sin o sea, autorización. eso está por protocolo, el famoso... no, esta persona no debe luego estar acá. No, pues yo creo quiero dar una que, charla. Dani, Esta parte de la publicación de yo creo Federico. que en la cancha y en los conciertos pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay cacheo, el cacheo al hombre se lo hace el policía hombre, el cacheo a la mujer se lo hace la policía mujer. ¿Es así? La Sí, chica, es según así. la publicación, la jugadora, según la publicación Sí. de ABC, le cuenta a la psicóloga cuando la cuestión ya era muy constante, dice, cuando ya no pudo soportárselas con toda la psicóloga de la selección, esta le dijo que revisaría la actitud del profesional que pasó de acosarla a responsabilizarla de cualquier situación problemática que se presentara en el grupo. Es decir, que en ese momento, entiendo, de acuerdo a esta publicación, ella le informa a la psicóloga de la selección sub-20 que Y después le prometió no- revisar el y caso si- con... No hay un desarrollo de cómo terminó eso. Sí, No. eso... Según eso, la psicóloga habla con el presunto acosador y que, según lo que vos leíste, de allí ya empezó a decirle que vos sos el problema. Ah, Es así. ahí es el momento que comienza a descargar toda su ira. Y es más, Pero entonces se ahí sabía aparece este ya caso. el maltrato psicológico. y Claro. ¿Verdad? según siempre, esta información también dice que la denunciante termina firmando su carta de renuncia a la selección con testigos de por medio, pero sin mencionar absolutamente nada del acoso. O sea que ella sale de la selección por miedo a que esto pueda agravarse en el viaje y en la concentración allá en donde se juega el Bueno, torneo. vamos Entonces, a abordar el tema. Hoy es 24 de abril, que en un momento se sepa algo más de esto y no nos quedemos con, ¿verdad? Claro, con lo que decía Ariel de, espera, esto claro. medio que se sabía, se quiso tapar para que pase nomás, y que ahora que se publicó en ABC, se agrandó, entonces salimos. Pero repito, yo, más allá de esto que es muy importante, de esclarecer los puntos, ya sea desde el lado de la denunciante o la supuesta víctima o el supuesto acosador, lo que no debe estar en cuestión es activar ciertos protocolos. O sea, que diga, mira, para esto hay un horario, para esto no, para esto, porque llama la atención en esos detalles, pero sí, ya que la asociación ahora sacó un comunicado, que se sepa un poco la verdad y que, porque justamente se trata de la selección que está haciendo una muy buena campaña, clasificaron de forma anticipada y ahora arrancaron el hexagonal ganando su primer partido ante Venezuela. Bueno, que sea así.
12:25, el tiempo todavía estable. Estoy viendo las imágenes de Prato visitando el plantel de River. Lo que nos decía Cuevas, que raro, ¿no? Acá me enviaron el tweet de un colega que está en el hotel de River. La Conmebol lo premió por ser goleador de aquella Copa Sudamericana que debía jugar la final contra Chapecoense. Él fue el goleador y ahora lo premiaron. Mucho tiempo atrás, aprovechando que está enfrente de la Conmebol. Nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Borja, entonces, que la rompía. Borja, no es que hablamos nosotros con él una vez que iba a venir a Olimpia. No era Después fue Rodallega. Rodallega, no, pero Borja fue, Borja no, ya estaba todo. Borja ya estaba todo. No hablamos con él, pero ya estaba todo, claro. Y apareció fichando por Junior. Al día siguiente. Claro. Que estaba otro colega del medio, no me acuerdo cómo se llama, que nos pasó una nota de Borja tipo, y todo. Creo que Win Sport y eso. Sí, Win Sport. Pero los dos colombianos fueron sondeados y estuvieron muy cerca del Olimpia. Hablamos con Borja, claro, no pasó el colega colombiano, sí, Wilson. Yo me acuerdo haber hablado con Borja. Acá está con el premio con el embajador de River. Rodallega, hablamos de Inglaterra, luego. Claro. Que habló con Roque. Estaba con Roque, sí. Sí. Qué bien, Wilson, Estamos haciendo recuento, hermano, de... ¿Cuál fue la mala de Rodallega? Habrá sido, ¿no? De Inglaterra. Con Infantino no hablamos todavía de Suiza. ¿Cuál fue la más en todos estos años? Mira que hay, ¿Cuál fue, Ariel? Pero desde la distancia, vos decís, o el personaje. El personaje y distancia, dos cosas. De distancia, ¿no te acordás que justo estaba allí por Suiza Andrada? Andrada. Con el tema de la ¿viste? Él fue El Salvador. Le habían sacado los puntos y que... Agustín Andrada, exactamente. La deducción de puntos, FIFA, Olimpia, pero claro, es alguien más cercano, ¿verdad? Claro. No, pero por el momento fue muy... Por distancia hubo muy un futbolista que habló, ¿sabes de dónde? Creo que era Macao, ¿dónde era? Sí. En la época de coronavirus. Sí, claro. Por el tema del COVID. Eso yo no me acuerdo. Sí. Habló unas islitas donde no había COVID. ¿Cómo era la vida en esos países? Porque todos estaban bajo. ¿Cómo llegó hasta ahí, verdad? Claro. Y acá y ahí yo le decía, Macao es conocido como Macao de Las Vegas. Porque nos Asia. íbamos a charlar acá con el compatriota que estuvo en medio del fuego cruzado Ucrania-Rusia, ¿no? ¿Verdad? O hablamos también con él. Sí, hablamos. De acá ir, muchachos. Claro, hablamos. Ese también me parece. Acá me pasa con Ricardo Enrique Bochini, hablamos también, cierto. Un par de veces ya, Wilson. Qué bien, qué bien. Borja fue a Junior porque dijo que era hincha. Bueno, pero ahora está en otro lado. ¿Se sabe el nombre de la jugadora en cuestión? Yo sigo mucho fútbol femenino, qué triste, dice el Pelo Comandante. Y sí, realmente es un caso feo, complicado. Saluda a Héctor de Tigre, Buenos Aires, lo escucho siempre. Hincha Deportivo Luqueño. Y juega Deportivo Luqueño también, También. Ante Bragantino. Hay que estar con Libertad y con Cerro. Copa Libertadores. Mucha gente de River vi que venía, o leí que venía. Salió mucho colectivo de Monumental. Hay como una especie de reacción rápida después de perder con Boca el clásico. En la Copa le está yendo bien al equipo de River. Se van a dar algunos retornos. Lanzini está por jugar hoy. Barco podría volver por Echeverry. Va a hacer algunos cambios. Claro, porque jugaron los otros dos del arranque la otra vez. Sí, Herrera lateral que no hizo buen partido contra Boca. Lamentablemente para Libertad, pero va a corregir eso. Herrera, yo no lo tenía. ¿De qué país? ¿Uruguayo? Creo que sí, porque... Se comió un gol que quiso hacer en el 1-0, él quiso hacer el gol en lugar de tirar el centro. Herrera. Porque... Y hay un lateral en Boca que le va muy bien en los clásicos. ¿Cómo se llama el lateral de Boca? Johnny. ¿Que está escuchando? No, es a vínculo, ¿verdad? No, a vínculo. Ese siempre marca la diferencia. No, el lateral izquierdo que ya en el Monumental hizo la jugada del empate. Y la otra anduvo muy bien también. Blanco puede ser. Sí. Blanco. Blanco. Qué buen lateral, Juega bien los clásicos. Acá nos dice un oyente, Herrera era de San Lorenzo. Compañero de Ángel y Oscar, bueno, se comió el gol. A ver, por Dios, tanta promoción para los curepas. ¿Cómo no se van a sentir como local? Por favor, apoyen a Libertad. Vayan hasta la concentración del Guma. La concentración del Guma no te dejan entrar a 100 metros de estar ahí en Artigas. Es un búnker. En medio de las manifestaciones. Libertad, un club cerrado, señor.
Y estamos todos con Libertad, ¿eh? Es más, he gritado goles de Libertad contra River sin estar trabajando. 2006, por ejemplo, estando en la cancha. Aquel equipo que le ganó 3-0 y después descontó el Tecla. Faría lo eliminó Libertad a River. Un paseo le pegó. Ese fue cuando empató 2-2 en River con los 2 golazos de Carlos Bonet. ¿Verdad? Y acá Rodrigo López hizo un... Acá Rodrigo gol de cabeza, y el Toto Gamarra. Cristian Riveros. Y Cristian Riveros. Sí. 3-0 y después descontó el Tecla Faría, pero ya estaba... En cuartos era o... cuarto para ir a semi, era. para jugar ahí contra Inter. Contra Inter de Porto Alegre. Y al día siguiente jugaban Inter y Liga Deportiva. Y pasó Inter. Recuerdo porque si pasaba Liga, Libertad definía en casa. Y si pasaba Inter, definía como definía en Porto Alegre, porque era ahora también se aplica el tema del sembrado. Entonces... Y ese fue, Daniel, el tema que nace la relación Cartes-Macri. Pues le vende a Aldo Bobadilla. En plena competencia, porque hubo un parate y después vuelve y ya atajó el Pipo González la última parte en la Copa Libertadores. Estábamos con Libertad, estábamos yo full. me acuerdo del tema del sembrado, porque mira qué época y cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Terminó el partido de Libertad River y van todos los muchachos y en el post partido nosotros hablamos con el entonces presidente de Libertad, con Horacio Cartes, y yo le hago esa consulta, más allá de lo deportivo, con el tema del cassette, ¿a quién preferís? Justamente por el tema de la logística. Y te dijo Inter. Liga por el tema de definir en casa. Y terminó siendo Inter, por eso se juega el primer partido acá. Y en ese gran partido que hizo el equipo del Tata, allá no se pudo, en el Beira Río, para que después Inter entonces termine siendo campeón. Bueno, vamos a estar con más Libertad River. Espera un momentito, por favor, Wilson. Estoy acá con una anotación, a ver. Estamos con el doctor Ayala, Luis Ayala, que hoy hablaba con Mabel. Estábamos hoy a la mañana. Doctor Ayala, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo está, doctor? De esta mañana ahora, ¿pudo involucrarse, no involucrarse, tener más datos del tema que hablamos de la jugadora, su denuncia? Esto pasó a qué sector allí para la investigación. Acaba de salir un comunicado de la APF que recién estaba leyendo Fabio aquí, donde promete hasta las últimas consecuencias estar con la verdad de esta cuestión. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, tal como comenté esta mañana, Federico, nosotros tomamos conocimiento de estos hechos a partir de la publicación periodística que se hizo esta mañana. Inmediatamente nosotros abrimos de oficio una investigación de la Comisión de Ética de la APF. Y bueno, iniciamos ya las diligencias investigativas pertinentes a los efectos de intentar llegar al fondo de la cuestión y averiguar qué es lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Hace minutos nada más recibimos oficialmente la denuncia. También te hago esta aclaración justamente para que quede claro que porque corrió en medio de prensa que supuestamente nosotros recibimos esta denuncia el 15 de abril. Eso no fue así como te dije. Nosotros tomamos conocimiento el día de hoy, esta mañana, y bueno, la denuncia fue presentada hace minutos nada más, pero ya estando abierto, como te dije, un procedimiento que fue iniciado de oficio. ¿Cómo es, doctor? Que llegó ahora pero ya estaba abierto de oficio, ¿y cómo supieron antes entonces? No, nosotros, la Comisión de Ética tomó conocimiento de estos hechos en base a la publicación periodística que hizo ABC esta mañana. Claro. Y bueno, a partir de esa publicación nosotros como órgano de instrucción, como órgano investigador, tenemos la facultad de iniciar de oficio las investigaciones. Entonces a partir de eso ya empezamos como te digo, se abrió una investigación y se empezaron a realizar las diligencias investigativas correspondientes, ¿verdad? Y hace minutos nada más se recibió la nota con fecha de 15 de abril, pero como te digo, presentada recién el día de hoy, que también va a pasar a formar parte del expediente que fue abierto de oficio en la mañana de hoy. Y como obviamente que se comprueba que se recibió algún sello, algo, comprueba que se recibió el día de hoy, ¿verdad? Porque
Mesa de Claro, entrada. por Sí, supuesto. mesa de entrada, ¿cómo es, doctor, el tema? Por supuesto, no. Una vez que entra una nota, evidentemente se le coloca la fecha de ingreso, ¿verdad? Doctor, ¿y qué- Nosotros recalcamos, así como te dije, que hasta el día de hoy no habíamos recibido ninguna comunicación. doctor, Y en la nota que recibimos la fecha de hoy, evidentemente sí se hace constar la fecha de hoy, 24 de abril y el horario en que fue recibida la nota. doctor, ¿y qué argumenta la parte denunciante de por qué la nota dice 15 y llegó recién hoy? No, aparentemente esa nota fue firmada en fecha 15, no sé, pero nosotros como comisión, como órgano, tenemos la obligación de recibir las notas dirigidas a nosotros, pero, como te digo, la fecha a través de la cual se deja constancia de la recepción es la que se le coloca en la última página de la nota, que es la fecha en la cual el órgano y la comisión de ética recepcionan la nota. Igual, entonces, más allá del desfasaje de la fecha, lo que ustedes recibieron condice con lo que es la publicación de ABC. Es así. Doctor, y allí habla, por ejemplo, que la víctima o la denunciante habló con la psicóloga de la selección. ¿Eso lo pudieron comprobar en ese sentido? Yo no te puedo dar detalles de lo que va surgiendo de la investigación, pero evidentemente ese va a ser un aspecto sumamente importante que nosotros estamos apuntando a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una normativa al respecto. Me consultó Mabel esta mañana. Si al tomar conocimiento una persona de un hecho que sea sujeto de esta normativa del Código de Ética, tiene o no la obligación de denunciar ante la comisión correspondiente ese hecho, y eso es así, ¿verdad? Es una normativa prevista en nuestro Código de Ética la obligación de formular una denuncia respecto a situaciones que pudieran alterar o violar la integridad del fútbol, ¿verdad? O sea, si yo tengo conocimiento como sujeto del Código de Ética de una situación como esta, tengo la obligación de formular la denuncia en forma inmediata. Doctor, más allá de lo que es el marco, acá nos preguntábamos, leyendo justamente los detalles, ¿acaso no hay algunos protocolos que debe seguir una selección de fútbol femenino? Porque nos llamaba la atención el tema de lo que decía del baño, de las duchas, de la habitación. ¿No hay un protocolo que prohíba algunas cuestiones, presencias, o es algo que se está trabajando y está en desarrollo? Claro, existen protocolos y como le comentaba a Mabel también esta mañana, si bien esa es un área más de infraestructura y demás que evidentemente también va a ser investigada por nosotros en forma integral en base a esta denuncia. Todas las instalaciones de la institución están armadas y construidas en base a todas las directivas y respetando, buscando hacer respetar principalmente la privacidad en este caso, ¿verdad? De eso no hay ningún tipo de duda, ¿verdad? Respetando evidentemente lo que menciona esta persona, pero me parecería muy raro que exista alguna falla en ese sentido, o que se haya construido alguna infraestructura que no respete la privacidad de la persona, ¿verdad? Claro, por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas que se publicaron y como APF ustedes también reaccionaron con el comunicado y con lo que estás explicando, pregunta, ¿puede un profesional, un técnico, un ayudante técnico, ingresar a la habitación de una jugadora? Nuestro código de ética prohíbe todo tipo de conducta que pueda ser considerado acoso o que dañe la integridad. Evidentemente, para todas las cuestiones ocurridas fuera del campo de juego, que sería esta, ¿verdad? Creo yo que si ese ingreso se dio de una forma que no correspondía, evidentemente
podría ser considerado como una infracción. Cuando vos decís que no corresponde, si fuese consentido, es un hecho que se puede dar, no es que de pleno eso está luego prohibido, eso no figura en el código o en el protocolo en selecciones femeninas. Nuestro código prohíbe todo tipo de coacción y acoso, y como se aclaró en este comunicado que se realizó, nosotros tenemos una política de tolerancia cero ante hechos de este tipo, ¿verdad? O sea, cualquier cuestión o cualquier conducta que afecte o que afecte la moral y el pudor, digamos, de una mujer, evidentemente, como se expresó en este comunicado, va a ser sancionado ejemplarmente. Cuando la jugadora deja la selección y por ende no había sido desconvocada y luego llega la sanción al club de la jugadora, ¿eso no generó una investigación interna allí para saber de qué se trataba este caso? Eso está manejado por otra área, Daniel. Yo, como te dije, nosotros, a partir de que tomamos conocimiento de esta situación, de que existió una supuesta contravención a nuestras normativas, iniciamos de inmediato una investigación y bueno, la idea es llegar hasta el fondo de la cuestión y en caso de que haya ocurrido algún hecho, que se impongan sanciones ejemplares, ¿verdad? Doctor Ayala, gracias nuevamente por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí está el doctor Luis Ayala de la APF, de uno de los departamentos que justamente está con la investigación de este tema. No es lo que escribía Wilson, le digo que sí. Es así, sí. Se maneja así. Terrible dice el tema de las inferiores ya. Cheque maneja de incautar bebida. Nosotros somos por otro. La otra vez vi algo similar en Córdoba que le incautaron. Bebida a los hinchas de River. La bebida preferida de Johnny, el Fernet en primer lugar. Después la lata y los vinos. Pastillas, no de todo. Marihuana. No, pero como decía, vos sabés que salieron 50 ómnibus salieron de River, del Monumental. Y ellos... mucha gente de Buenos Aires. Después tenés el tema de los más pacíficos que vienen ya de la frontera. Y se vendieron todas las entradas para ellos, 5.000 en una de las ganaderías y una parte de la preferencia. 6.500 entradas aproximadamente, si no es más, era un poquito más. Bueno, y... Pues a Marini y eso, si no, esto le pasan encima hoy. ¿Cómo? En el Defensores, ¿no? Con el cántico, Pero no te preocupes que él ya nos dio su voz de aliento, hoy nos dio ánimo hoy, Diego. Me siento bien, reconfortado, ¿verdad? ¿Por qué? No, y porque se nos cruzó y nos dijo fuerza para esta noche, chicos, van a trabajar. Sí, a mí me dijo también, menos mal que jugó a Libertad, me dijo que estábamos ya en la segunda vuelta, ya de titular en la primera vuelta ya fue Libertad. Y él escuchó la segunda que hablamos de otro partido y hoy juega Libertad. ¿Qué complejo tiene Marini, eh? ¿Será que todos los hinchas son así? Ese es como el hincha que te dice, ¿por qué no hablan de Cerro de Olimpia? Y arrancaste hablando de ellos y capaz a las 12:45 que querés que vuelva. Un segundo, hablamos otra cosa ya. Pero entonces no le salió la jugada o era una intención de recaudar, porque yo supongo que en la zona de Albirroja VIP no va a haber gente, ¿verdad? No. Porque ¿quién va a pagar 800.000 guaraníes? Porque digo esto porque le buscaron la vuelta, le decimos a la gente que vos no podés cobrar un precio totalmente irreal el sector visitante como antes se hacía, sino que sacaba un prorrateo o un promedio. Entonces Libertad lo que hizo fue inyectar un precio artificial en Albirroja para cobrarle lo que le iban a cobrar. Pero si ustedes dicen que ya River agotó todo, porque la interpretación, no quieren que se le llene ese sector, porque claro, Albirroja no va a haber. Ahora que le cobraban $100 guaraní. 10.000, 20.000, 30.000 para los paraguayos guaraní y $100. Y Libertad le cobraban $100. Cerro Olimpia nunca, porque Cerro Olimpia le daban la preferencia, como son equipos más grandes, le da la preferencia lateral, la que está abajo de la cabina. Y también, Federico, porque vos sabías que si hacías eso, para la vuelta te iban a vacunar ellos, y vos querías proteger a tus hinchas, y bueno. A lo que vayan, pero después, como decir, ya reglamentó la confederación. Saludos para Javi Sánchez, dice, anoche tercer tiempo en el Exa Salesianito, por 1.98A, Fernet con Coca, qué lindo, che, Salesianito, gran Exa también tiene. Acá están las cosas incautadas. Urgente, incautan armas blancas y alcohol. No, esa fue la de Córdoba. La de hoy tiene la foto del policía paraguayo.
está directamente, un escenario muy, muy parecido. Vamos a estar con Gerardo del equipo de Libertad, Juan Macerro. Hoy hay banderazo en Barrio Obrero como en la previa a los grandes partidos, Ariel. Antes de los clásicos. Antes de los clásicos, hay convocatoria. Sí. Y ahí van a estar todos los muchachos que están suspendidos. Claro. Buen motivo para Pero a la juntarse. Copa Buen motivo para juntarse, Pero a ¿verdad? la Copa En la no Copa entran. están todos habilitados. En la Copa no hay problema, sí. Y yo no sí, sé es si verdad. a Pedro Juan no, pero... Es más, ahora ya se va a habilitar la gradería, ¿verdad? Ya no va a haber problema con el tema Porque de limitarlo, ¿verdad? no sé si ha llegado hasta el 50%, pero y yo no sé, o sea, si la Conmebol tiene banderas, de acuerdo, porque ya en la cancha de River, en la cancha de Boca, en la cancha de Cerro, el tema del basta de racismo, pero hoy ya no aparece. Y el famoso, ojo muchachos, o sea, están volviendo de una suspensión, que no aparezca otro y en el siguiente partido contra Colo-Colo, que es el que va a definir el grupo, aparezca otra bandera. Ayer Cuando ya- juega contra los equipos brasileños hay un riesgo. Ayer ya cracharon a dos hinchas estudiantes que salieron ¿Se todos los mandaron? medios hoy. Se mandaron. Y sí, el clásico ragada ahí van a perder. Central, pero eso fue agresión. Va a jugar contra Mineiros, como local sin público. Ahí ya no es que te suspenden media. Claro. Sin público Central. Y como decís, mañana es de riesgo porque nos falta un imbécil que por hacerse el vivo le tira una banana, se raca la cabeza de mono. Ese es el riesgo de jugar con los brasileños, ¿verdad? Porque Claro. al fin y al cabo a los otros extranjeros se les hace sentir peor. A los colombianos ecuatorianos le gritan negro de M, pero no te denuncian en su gran mayoría. Claro, hay una no exclusividad, pero Sí. una clara mayoría. Por eso decía, cuando jugás contra equipos de Brasil, está eso, porque tienen otra sensibilidad y hasta marcábamos. Se nota que hasta los equipos de comunicación de estas instituciones están para grabar. O sea, no es Claro, que no, una ellos filmación traen. random de forma aleatoria, no. Vimos la cuenta oficial del Atlético Mineiro, la cuenta oficial del Palmeiras, muestra lo que ocurrió en la cancha de tal equipo, y entonces la Conmebol, ya que recién hablamos con el doctor Ayala, hay temas donde lo de la tolerancia cero sale de forma automática, y ahí no tenés mucho para argumentar, no, pero ya estábamos perdiendo, no, pero ahí Endrick no provocó, no, pero allí... Incluso No alguna hay. de la sanción vino por un movimiento antes que arranque el partido. Insulto cuando estaban en el banco los jugadores y se acercaron ahí a la zona del área técnica. Vamos a estar con Gerardo después, con Juanma también. Siempre nos poníamos de acuerdo con los clubes en poner los mismos precios y cantidades. Me dice aquí quien trabajó en un club grande mucho tiempo y si te damos 3.000 graderías y todo al mismo precio en dólar. Se fijaba, por eso Cerro Olimpia no tenían ese problema. Sí, gol de Pita de Taco. Otro también, ¿pasa el gol, Ariel? De Pita de Taco. No, yo pasé el de Alex Arce, hasta ahí llegué. El de Pita de Taco de Conmebol Sudamericana también. No, ahí no pasé. Discriminar Libertadores con No pasé Sudamericana. porque fue muy... Hoy no pudimos tener un desarrollo normal por el tema del raudal. Por este hecho A usted agarró trágico ya el que directo, ya el sucedió. raudal ya. Sí. Él entró en el segundo tiempo a los 60 y después de 10 minutos aproximadamente hizo el gol. Pita. ¿Y no vieron el jugador de Corinthians que le agarró al asistente y le revoleó 2 veces? Expulsado directamente. Ese va a comer 4 o 5 fechas. Le ganó agarró al asistente. Le ganó en Argentinos Juniors Sí. a Corinthians. Hay un paraguayo llamado Ariel Gamarra, dice el argentino, que ayer jugó muy bien. Sí, juega. Y el Ese es Juan una José especie Cardoso de... también. ¿Se acuerdan? Tipo... Y el Juan José Cardoso, el que jugó en el Preolímpico, el Ah, volante. no, ese- también. Es el doble C de ese 3-4-3 que pone Argentinos. Los dos que citaron. Cardoso, que no se insertó bien, pero estuvo en el equipo del Preolímpico. Es más, era titular y después perdió el puesto. El caso de Gamarra es más o menos parecido al de Fausto Vera, que después se fue de Argentina, justamente también se fue A Corinthians. Él está en Corinthians ahora, sí, pero Exacto. nunca hizo los papeles, ¿verdad? Bueno, dice el título que recién aparece, giro radical, Xavi, más fuera que dentro del Barça. A este lo iban a sacar, él se despidió, después dijeron quédate, y ahora ya afuera. Esto acaba de aparecer en Sport S. 18:41, sí, está bien. Hace 10 minutos. Hay también lo del jugador de Burgos, de Germán, ¿cómo se llama? El Luminal, ¿cómo es?
No, el de Barcelona. Yamal. Lamine. Lamine. Yamal Lamine. Lo va a llevar el París para reemplazar a Mbappé, dice. Y si París quiere, París tiene. Plata no le falta. O sea que el mono burro se va a quedar en un semáforo. No va a terminar. Vamos. Con Cubiertas Cumo Tire, manejas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía, especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes de impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Los panchos de Pollos Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello pues Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello pues Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Los miércoles son de Farmacias Catedral, porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompañan del desayuno en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Los miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggie y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggie. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Justo Wilson envió, no es eso, Fabio, lo que vos estabas diciendo, sino que... Le cuento que ya está Franco, el
parrillero, un parrillero de excelencia. Él trabaja con Jorge Báez, ya estuvo en el Quinto de Rock. Franco, y bueno, falta por hermano la obra. Parrillita, picada, bien. Estamos armando algo bien. Y, Wilson, justo cuando charlábamos el tema del riesgo de jugar contra los equipos brasileños, ahí veo que levantó lo del tuit del diario El País de Uruguay, la comprometedora foto de un hincha que le puede provocar otra sanción a Peñarol en la Copa Libertadores, recordando que Peñarol, el equipo de Diego Aguirre, ayer parece que se le venía la noche, 3-0, y después descontó con el ex Olimpia, el lateral izquierdo. Está jugando bien, Maxi Olivera. Olivera y 3-2 terminó. Ahí hubo otro sabruto. El asistente Aguirre le pegó un pasapelota. También. Ayer casi se armó un gremio San Lorenzo en un momento también, después de la posición de Villasanti. Gremio de estudiantes. El gremio de estudiantes. Cuando hay otra falta de un brasileño, ahí casi Pero después, se arma. Después te pone a pensar, ¿qué tendrá en la cabeza el hincha? Pues, a ver, soy hincha de Peñarol, soy de Cerro Olimpia, de los hinchas que van contra los brasileños. Uno entiende, no, pero otra vez Brasil con esto, cuando vamos nosotros nos garrotean. Perfecto. Pero en ese momento, vos sabés que al hacer eso, 99% vas a perjudicar a tu club. Porque hoy creer que no te van a filmar en un estadio cuando vos haces ese gesto. Entonces, yo realmente me pregunto, ¿qué pasará por la cabeza del que dice ser hincha del club? Lo mismo que pasa por un montón de... No, pero por eso pero... Tabuismo totales. Aparte de un gesto desagradable. Pero no le calienta, no tiene conciencia de nada. No sé, si yo soy un youtuber, un streamer que, hasta te digo, monetizo por hacer eso y la indignación, pero tengo a mi fanática. O sea, trato de encontrarle ¿por qué harías eso? Y mira que son más desde la frecuencia, no desde la cantidad. Porque cae siempre, siempre aparece. Ponerle 20.000 personas, ayer estudiantes a 35.000 personas y aparecieron 2 cuando habían perdido ya el partido. Está el tema también de... A la pucha, iba a decir algo con respecto a lo que estabas mencionando y se me fue por el tema de Gerardo con Libertad. O estaba leyendo algo por aquí. Un poquito todo mezclado. Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerard? Bien, saludo para todos. Gerardo. Señor. A ver la mente cómo está. ¿Cuántos buenos jugadores le vendió en este proceso de Libertad a River? Pues yo me acordaba de uno y el otro no me acordaba. Y justo la otra vez salió una nota y decía, el jugador de Libertad que le costó millones a River y ahora está Román en la segunda categoría o tercera categoría, creo que está ahora. Sí, tercera creo, sí, es Flavito Moreira. Ahí está, Moreira. Jugando donde le he visto en el campeonato de la B. Por eso, tercera categoría, ¿verdad? Sí, señor. Sí. ¿Vos sabés lo que te acordaron que fue esa novela que faltaba 200.000, 500.000? Se puso River. Al principio lo quisieron mucho y después... ¿Pero en qué equipo está ya que estamos, Moreira? No está en Capiatá, O el 12 de octubre. Volvió al 12, creo. 12 de octubre de Itaguá. Al 12, sí. Me había contado Juan H. Player, sí. 12 de octubre Volvió, te decía, porque él justamente... ganó sus 2 primeros partidos en ese campeonato que se inició, claro. Este fin de semana se va a disputar la tercera fecha. Los 2 primeros partidos ganó el equipo de Flavito Moreira. Cierto, tienes razón, Johnny, es guaireña. Segunda categoría entonces. Guaireña intermedia está Moreira. Sí, porque él cuando tuvo esa larga pausa, lo llevó entonces, lesión de por medio, él desapareció, ¿se acuerdan? Claro, y volvió al 12 de octubre. Y del 12 de octubre fue a Resistencia con Carlos Recalde. Exacto. Muy buenos partidos, pero se notaba el tema de la prolongada inactividad. Lo he visto en un partido ante Libertad, justamente en cancha de Nacional el año pasado, y ese nivel que acostumbraba él de proyectarse constantemente, pero para el segundo tiempo ya no volvió por el tema de la inactividad, la prolongada lesión que tuvo. Gracias a Cabo también que me está diciendo, sí, Moreira. Sí. Ayer Gerardo y Johnny estuvieron haciendo revelaciones de su pasado fiestero, sí. La previa habrá estado como para nada. Sí, Moreira de Colonia de Independencia, sí. De la zona Albueira. Ahí lo trajo el señor Epifanio.
Sí. Él aparece en 2 de mayo, un famoso partido que le pegan un baile a Libertad. 2 de mayo contra Libertad, jugaba de número 8 jugaba, ¿verdad? Sí, volante por derecha. Volante. Y ahí le echó Horacio Cartes y lo llevó a Libertad, donde tuvo un gran ciclo. Es el lateral que no fue al final. Sí, totalmente. Pensamos que totalmente. iba a ser reemplazante, Y que iba a ese marcar la partido con Perú que diferencia. perdimos acá 4-1 porque era el lateral que ponía Chiqui de local. Y conseguíamos Pero mucha a nivel- falta y había toda una previa y la gente con el tema de los pies ahí. Víctor Ayala tomaba la carrera Sí, tipo rugby. y bueno, y Moreno. Y después contra Venezuela entra el partido fatídico de vuelta a Moreira. Tiene una nueva oportunidad más, pero era. Como dice Ariel, era el lateral derecho que nunca tuvimos y que no fue. Volante devenido al lateral Sí. y que había jugado también el Mundial de... Contra la Chile, que bien sub-20. jugó, sí, contra Chile, Sí. el partido que le ganamos, el primero de Chiqui. Ese la rompió. Pero era un lateral que querías tener en tu equipo porque Sí. apenas recibía el volante en el medio y él ya se Una mostraba. dinámica tenía. Tremendo, era así. De Romano que lo de Río no se olvida, no, tranquilo, Fernando. Dejaron para Romano, man, que también tuvo buen Palmeira, un mal paso. Gerardo, ¿cómo está el tema para hoy? Mucho hincha de River, seguramente Libertad que últimamente viene llevando mucha gente a Platea. Sí. Esa gente va a estar seguramente hoy, ¿no? Sí, por sobre todo en el sector de graderías, donde el precio es más accesible para aquellos liberteños que no son socios, 60.000 guaraníes, y pueden seguir adquiriendo sus entradas, ya sea en forma digital o física en la zona de los shopping del barrio Villamorra. Ahí en uno de los shopping. Pregunta ahí y ya está. No es el mejor shopping que está en esa zona. Y hasta las 19:30. No, ¿cómo? ¿De qué? No, Shopping el uno de los Villamorra. shopping de Villamora, ya está ya. Shopping Villamorra, sí. Hasta las 19:30 puede adquirir sus entradas físicas ahí en ese local. Decía, 60.000 para aquel que no es socio. Y para los socios, 10.000 guaraníes nada más, del socio de Libertad. ¿En Libertad se vendía la entrada, Gerardo? Sí, en Libertad sí. Hasta Yo ayer, escuché que un argentino vinieron a comprar ayer a Libertad. hasta ayer se vendían en Libertad. Sí. Sí. Pero hoy solamente ahí en la zona de Villamorra. Bueno, qué lindo está el partido. Che. Yo lamentablemente tengo que grabar el quincho, porque mañana tengo partido. Vamos a irlo por la TV, pero está lindo el partido, ¿no? Va a estar lindo Ariel Fabio. Sí, muy lindo. Porque si Libertad gana, hace un golpazo. Y si River gana, imagínense, ya van a olvidar más o menos lo de Boca, porque van a poner que están jugando Libertadores de vuelta, pues. Y Boca está con Y su... ya prácticamente estarán clasificados porque También. ganan 9 puntos. La historia... Y pierde de Micheli y muy discutido también. Encima Ramón ya dijo, me gustaría volver a River en algún momento. Bien oportuno, dijo. Y desde el lado de Libertad, y ahí también le consulto a Gerardo, ¿se aplica el debate de hoy hay que puntuar o hoy hay que ganar? Que era un poco el eje central de lo de Cerro mañana contra Fluminense. ¿Hay debate o no? Libertad perdió el partido de Montevideo y más allá de haber mejorado notablemente el averaje, el saldo de goles de la tabla, hoy hay que salir a ganar los 3 puntos. Hoy hay que ganar, es la frase cabecera que instalaron los liberteños cuando vencieron al Táchira en el campeonato local. Andan muy bien, pero también son conscientes, todos los liberteños, hablo del plantel, de que tiene que poner esa marcha que se necesita en Copa Libertadores de América. Con el tranco del campeonato local no alcanza, pero por eso hay que subir una marcha o dos, tal vez, 2 marchas más tal vez, para quedarse con la victoria. Ayer justamente tuvimos contacto con Lorenzo Melgarejo y lo noté muy confiado, Daniel, y yo estimo que se puede dar. ¿Por qué no? Porque River viene, claro, es de aquellos equipos que te pueden dañar, por sobre todo cuando tienen espacio, porque la categoría de esos jugadores siempre está ahí intacta, pero como se suele decir, Libertad tiene lo suyo y prácticamente está confirmado el equipo. Solamente tiene una baja, el de Antonio Vareiro, y en lo demás están todos sanos y a las órdenes del joven técnico de Libertad.
Bueno, hice una prueba también para la defensa, porque River es un equipo muy ofensivo, a donde juegue. Y con los nombres que juegue, vos de hecho, Fabio, decías, sale este chico, el Diablito, y entra Barco. Está para entrar Barco, que juega muy bien. Lanzini está para volver de Borja, este Colidio viene con una buena racha. También ese saldría para que ingrese Colidio, saldría para que entre en este caso Lanzini. Exactamente. Y después tenés los otros jugadores también que pueden marcar diferencia en ese equipo. El caso de Fernández, de Nacho, que de buen pie, de buen pase, filtrado y todo. Anda abajo, Nacho. ¿Cómo? Anda abajo. Sí, anda abajo. Anda abajo Nacho Fernández. Sí, es lo que cuestionan mucho los de River. Que Sí, hay muchos altibajos y Ese que que De Micheli tiene que hacer nos cambios. gustó ya en Colón y que ahora está muy bien arriba hace mucho, Aliendro. Sí. En Colón jugó una gran copa contra Cerro y contra Olimpia 2 años atrás. Pasó a River y ahora es casi el dueño del medio campo. Está Solari también, que es de recambio. Y Libertad, como decía Gerardo, una pena lo de Demonio, ¿verdad? Sí, totalmente, porque justamente el sábado, previo al partido ante Trinidense, estuve hablando con él y me dice, no, definitivamente no llego, y después el técnico decía, no, él está sano, pero después se confirmó cuando dieron a conocer el reporte médico y por sobre todo la lista de concentrados donde él no aparece por este problema muscular, porque el temor siempre de los equipos extranjeros es el juego aéreo. Y lo del Demonio, que jugó un gran partido ante el Táchira, bueno, uno dirá Táchira, no, pero es de esos equipos duros. Sí, Los venezolanos son buenos últimamente, no es que como antes era un mero trámite. Libertad jugó bien y ganó bien, como se suele decir, pero hoy va a ser distinta la situación. Insisto en este detalle, que el ambiente es muy bueno y ojalá que eso puedan trasladar el buen momento de Berlín y de Ernesto Caballero, que marcó un golazo. Y a propósito, le voy a dar a conocer, no hicieron fútbol en estos últimos días después del partido contra Trinidense, solamente se abocaron a pelota parada y fútbol en espacio reducido. Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Néstor Jiménez. Néstor Jiménez continúa como lateral izquierdo, está citado. Matías Espinosa, pero tiene una prolongada inactividad, prácticamente no juega desde aquel partido contra Nacional de Montevideo en el debut de Libertad en Copa por un fuerte golpe en el tobillo, y ahora sí está repuesto y va a estar en la banca de expectativa. Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Lorenzo Melgarejo y Oscar Tacuara Cardoso. 12 jugadores tiene a su disposición el técnico liberteño para los recambios. Ángel González, el portero, ya repuesto del cuadro de Dengue. Iván Piris, Matías Espinosa, Hugo Martínez, Ángel Lucena, Alejandro Silva, Willy Mendieta, Iván Franco, Elvio Vera, Rubén Lescano, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. La lista de 23 jugadores para la noche de hoy. Está Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, abrazo para todos. 13:09, nos pedían también, hoy hablamos en la mañana con Coto, ¿no ves? Eso para la parte final va a estar bien, porque perfecto. Adentramos en algunos, confirmamos el tema, por ejemplo, de las gradas prefabricadas, que ayer sacábamos como conclusión, pero finalmente es así. El tema de estacionamiento, importante también, para lo que se viene, el día de la elección de del estadio, cuándo será, cuándo empieza a terminar la obra. Vamos a ir a cerrar con eso. Gracias a Cabo, Rodrigo Roja vino de River a Libertad. También. Viceversa. Al revés. Él vino de River a Libertad. Y Herrera también, a quien me escribían, el lateral derecho de River, es aquel jugador que Ángel Romero lesionó en San Lorenzo de Almagro. Mira vos. El lateral que se armó toda aquella polémica en un entrenamiento, lo que había pasado entonces con los Meyer Romero en San Lorenzo de Almagro. El probable equipo de River que se anuncia para hoy: Franco Adelante. Armani, Sebastián Boselli, que va a ingresar por Herrera, muy cuestionado después del clásico, Leandro González Pires, Paulo Díaz, el chileno, y Enzo Díaz por izquierda. Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro,
Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Ezequiel Barco o Facundo Colidio, es la duda que se tiene, y Miguel Borja. Está para jugar Barco con Borja, o en todo caso continúa con Colidio, pero Echeverri es el que va a salir del equipo. Bueno, estamos enseguida con Juanma, ahora con Edgar. Ahí estaba Fabio con los cambios que tendría River de acuerdo al equipo que perdió el clásico el domingo pasado. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegir la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. En este mes de abril, vení a Sueñolar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus Ferron y Sonos, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres Living y muebles nacionales más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad de la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date a pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Descubre la sonrisa perfecta en EPEM Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEM Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Bueno, en instante esperando por Juanma con la información de Cerro Porteño, que mantiene la duda que teníamos ayer. No hay nada claro, hay que ver qué nos puede contar de lo que ha sido, lo que pudieron observar del entrenamiento de unos minutos ayer respecto a lo que va a ser el partido de mañana ante Fluminense. Pero fútbol, normalmente en práctica de fútbol no se permite, solo entrar en calor así y... mismo, pero al menos el ambiente... Más para la televisión, ¿verdad? Más para las imágenes, renovar las imágenes es. para... Eso comenzó el albirrojo en la época del Tata Martino. Sí. ¿Te acordás? Sí. Fotógrafo y camarógrafo 20 minutos y después ya, chau. Pero uno cree que Manolo seguramente no va a tener dudas. Lo que pasa es que cuesta acceder a la información, se maneja todo muy
muy herméticamente, pero... Yo creo que sí, ¿Vos decís que va a tener? en el siguiente sentido. En el sistema yo no creo que tenga duda. No, pero para mí una cosa está ligada a la otra. Si yo a ver, lo que pasa es que Manolo vive dos realidades, la del torneo local y la de la Copa, y él mostró con sus decisiones que no es el mismo equipo, que en la Copa pone un equipo más combativo para colocarles etiquetas, y en el torneo local pone un equipo más alegre, porque decirlo del sub-19, pero Aguayo juega. Carrascal recién no jugó en 2 de mayo porque ese fue un partido más así mix. Pero allá acá tenemos una certeza. Equipo más combativo. Bueno, y por eso, entonces, sí. pero no te entraría la duda de decir, mira que, a ver, contra Fluminense Yo te digo es más acá que allá, ¿verdad? Yo creo que no hay duda que los 3 volantes aparecerán. No, eso es ¿Quién es el tercero? El nombre puede ser que a nosotros tengamos dudas. Yo creo que él no tiene más. Yo creo que él no tiene duda. No le entra el Nosotros bichito de decir, ¿por qué no voy a ser un poco más ambicioso? Pero yo creo que en lo posicional está Morel más atrás y Fabricio por delante, y falta el acompañante de Morel, ¿verdad? No, y por eso, ¿quién es el tercero? Porque el más alegre es Pachi, que es el que menos chance tiene. Pero si vos querés ser muy... Yo hasta te puedo decir, ¿Piris o Wilder? Wilder. ¿Y por qué Sí, no hombre, Piris? sí. ¿Y por qué no Piris? Y Si la idea es, no, ¿sabes qué? Vamos a aguantar nomás acá y que... ¿Sabes qué? El trámite es el mismo de Perú, Alianza Lima. Pero ahí ya no va a ser que mal jugó Cerro, porque muchas veces el análisis depende de quién es tu rival. Porque si con la si vos vas con la postura de la cautela o de puntuar, no perder, vas a decir, no, entonces Cerro firma que se vuelve a repetir lo de Alianza. Pero ya la sensación va a ser diferente. Yo creo que habrá Fluminense. cierta cautela, pero no creo que Cerro espere todo el partido. Va a distribuir circunstancias a mi modo de ver, ¿verdad? Habrá momentos que puede salir a presionar un poco más, momentos en el que le va a la esperar. tranquilidad que tenés cuando, si es que juegan los dos que dice Dani, en este caso Morel fijo y ya le agregás a Piri Damota en el equipo, es que vas a tener los 4 en posición ofensiva cuando tenés la pelota. El caso de Fabricio, que va a pararse por detrás del punta, que va a ser Churín. Tener los 2 que van a estar por los costados, Cecilio e Iturbe. ¿Qué es lo que hizo en Chile? Claro. Por eso Fabricio es quien le tira el centro a Edu. Y un lateral, si Arzamendia mejor, digo por las características, por lo bien que está andando, ¿verdad? Entonces para jugar por esa zona y después el resto ya a cubrir espacios para la respuesta del rival, que va a tener su cuota de riesgo para hacerlo cuando vaya al ataque y desproteja un poco el medio campo, ¿verdad? Juanma. ¿Cómo está, Fede? Saludos para todos. Saludos. ¿Cómo ves el tema vos, acá lo que están hablando los compañeros? Sí, me parece muy válido todo porque son las diferentes opciones que tiene Manolo Jiménez. Pero las informaciones que pudimos conseguir, recoger ayer después del entrenamiento, hablan que el tercer volante se inclinaría hacia Wilder Viera. En principio, los dos que ya mencionamos anteriormente, como Jorge Morel y Fabricio Peralta, son fijos y se le insertaría a Wilder Viera y allí el que perdería el puesto sería Pachi Carrizo. Digo perder el puesto en relación a los últimos partidos del torneo local, porque si miramos los 2 de Copa Libertadores, Pachi siempre fue al banco y en la primera fecha fue Piri Damota el titular y en la segunda fue Wilder Viera. En principio, Wilder Viera es la opción 1 allí para acompañar tanto a Fabricio Peralta como también a Jorge Morel en esa línea de 3 volantes que implementa Manolo Jiménez. Bueno, dice Globo... Cerro llega embalado, leí por allí un informe de... No de tiene Globo, suplente para Cano porque tanto Kennedy como Cagua, Elías, los que tuvieron la fiesta y fueron suspendidos, ellos son los suplentes de Cano, que no tiene, y habla justamente de el joven Mateo Reis, 17 años, fue relacionado para el juego y es sorpresa para el viaje. Justamente a costa de los suspendidos, trae un chico de 17 años que va a estar en el banco. Y después habla también de los nombres conocidos en Cerro, citando a Jan, a Piri Damota. No lo nombra Edu, pero sí Jan, Piri Damota, y el otro era... ¿No hay Iturbe? No, tampoco Iturbe. Tampoco. Otro con pasado brasileño. Jan, Piri Damota. ¡Ay, Brock! Ah, Hombre de Cruzeiro. O sea, Brock sí, Edu no.
Porque ellos coincidieron en la Porque campaña de la habla tiene nombre conocido y habla de los tres, de Piri Mota, Flamengo, de Jan y de Brock. No habla de Edu. Eso para mí, Federico. No, obviamente no. La gente de Globo, que muestra un chico acá de 17 años, jugó sub-17, Mateus Reis, Escuadrilla 07. Viene entonces él para formar parte de la delegación y ser suplente. Cerro Porteño no va a tener alguna sorpresa por ahí. La otra entró bien, hace poco entró bien Portillo, que se va acomodando también como suplente. Está el Tigre, también para suplente. Va a estar Edu, va a estar Fernando Fernández, que juega de media punta para Manolo. O sea, no falta nadie en la ofensiva a la hora de los recambios. Claro, y a ello hay que sumarle a Pachi Carrizo, que así como están las cosas, arrancaría de vuelta del banco de suplentes. La diferencia, me parece, con la inclusión de Wilder sobre Piri Damota es que Wilder tal vez tiene un poco más de recorrido que Piri Damota. Es un futbolista de más presión, por llamarlo de alguna manera, en terreno rival, y hay que ver si es que de vuelta lo utiliza para una función fija a la hora de, por llamarlo de alguna manera, defender, o para cuando Fluminense tenga la pelota, así como lo hizo contra Alianza Lima, si Wilder va encima de algún hombre en específico allí en ese medio campo de Fluminense. En otro momento del entrenamiento también lo incluyó a Pachi Carrizo. A Pachi Carrizo lo probó por Wilder, después en otro momento por Iturbe, y fueron algunas de las variantes que ayer ha tratado de implementar y de ver en ese entrenamiento donde Manolo paró el equipo, hizo un entrenamiento de fútbol y donde estuvo viendo las opciones que tiene con relación al probable equipo que va a arrancar el partido de mañana. Los tres del medio con Morel, Fabricio y Wilder. Por momentos Pachi se insertó por Wilder Viera. En otro momento también Pachi fue a ocupar la banda derecha junto o en el reemplazo de Juan Manuel Iturbe. Bueno, aquí, disculpame, Daniel, aquí me dicen que el equipo sería con mitad de cancha para adelante, que tiene un nombre que estaba citando Juanma como opción, ¿no? Morel, Peralta, Viera, Cecilio, Pachi y Turín. No, y por eso, porque... Que no estaría Iturbe. Yo quería consultarle a Juanma esa segunda opción, porque la primera es la que se debate, el tercer volante, si es Wilder, si es Pachi o si es Piris, pero cuando dice que entró ayer por Pachi, por Iturbe, es ¿cómo separaría ese equipo, Juanma? Siempre con Cecilio un poco más adelantado en ese sentido, arrancando por izquierda, y Pachi un poco más libre, por llamarlo de alguna manera, pero con tendencia a tirarse hacia la derecha, siempre arrancar por allí para tratar de hacer una especie de 4-4-2, o incluso pero ¿cómo también haces 4-4? Pero espera, ¿cómo haces 4-4-2 si vos estás diciendo que Cecilio más adelante y Pachi también más adelante? No, eso porque el primera que entra Pachi lo hace por Wilder. Claro. No, ahí es más fácil el dibujo. Sí, pero después con Iturbe es tratar de mantener un poco ese esquema inicial de los tres volantes, y con Pachi lo vuelta arrancando por derecha y Cecilio por izquierda. Claro, pues yo lo que creería es que si hace eso, a Pachi le vas a tener que pedir algo que no le gusta, pero tampoco reniega, que es el tema de la raya. No. Y dejar un poquito más atrás. Claro, y dejar a Cecilio como el segundo delantero, o al revés, decirle a Cecilio, vos haceme de cuarto volante y Pachi va a jugar como segunda punta o lo que quieras, pero por eso justo esa iba a ser la consulta al equipo que vos dabas, que es una opción porque no se puede ignorar que uno recuerda las primeras dos fechas, mira, Cecilio e Iturbe, y no han marcado la diferencia, y dentro de los dos Cecilio por lo menos con goles, con algo. Tiene más goles, Sí, y Iturbe no ha rendido. Por eso tampoco suena muy descabellado, aunque hacer esa raya y aquella vez hablábamos. Mira que Iturbe también, si es por derecha, tampoco es que siente demasiado lo de bajar por el tema del perfil cambiado. Y lo de Fabricio. Yo lo veo, agregando a eso un poco, Dani, ya es más opinión que información. Me parece que
Iturbe es más explosivo para un segundo tiempo que Pachi Carrizo, por ejemplo, en caso de necesitar un revulsivo o tratar de forzar al rival en caso de que el resultado no sea favorable o tratar de ir a buscar la victoria. Anteriormente recuerdo, había jugadores que eran de segundo tiempo. No digo que sea el caso de Iturbe. Arrancamos el programa hablando con uno que por ejemplo. No, por favor, claro. Churín solo de punta, sí. Sí, Está ya. A mí lo que no me cierra mucho lo de Fabricio, porque de acuerdo a lo que dice siempre, ¿verdad? El entrenador de turno, que en estos momentos es Manolo, él dice, no, yo lo quiero más adelante, un jugador que juega de otra manera, yo no lo quiero ver como segundo volante central, pero esta vez me parece que el mismo técnico diseña un dibujo en donde a Fabricio me parece que lo va a usar de interior derecho, ¿verdad? Con todo esto que ustedes están hablando. Interior derecho Fabricio, interior izquierdo Viera, de volantes tapón Morel, y a partir de ahí distribuir el juego con los que van a ir a jugar un poco más adelante, sin tanto compromiso de marca, para que justamente Wilder y Fabricio puedan retroceder con los laterales. Pero, no sé, me parece que tampoco tiene demasiada contención ese equipo, al final, por las características de los jugadores. Contención por ahí no tiene, pero tiene ocupación. Eso sí, ocupan los espacios, van a ocupar los tipo Alianza Lima. Y tratar de quitarle un poco la pelota a Fluminense, O sea, su ritmo. te cuesta agarrarlo desprevenido, con Sí. un espacio así. Y sí, me parece que apunta a eso, por eso es lo del Pachi, porque Carrizo pues más... él puede jugar cerca del círculo central, lanzador, en el mano a mano no, y tú eres más mano a mano que lanzador, y lo demostró últimamente que... Y aparte no le viene bien la izquierda de Iturbe, se demostró. Yo dando fe a quien me está informando, y también me estoy guiando por ese cambio que diste, Juanma. Sí. Porque vos hablaste solamente de una modificación posible que es la que estamos evaluando ahora, ¿verdad? Sí, después el resto, la defensa no se toca, algo mucho menos, pero y los dos volantes que son fijos, Morel y Peralta van sí o sí arranque, y la modificación esa de la variante táctica incluso, Pachi o por Wilder en algún momento, en otro momento Wilder, Peralta, Morel y Pachi por Iturbe, arrancando allí desde la derecha. Y hace dos partidos Manolo habló muy bien de Viera. Sí. Él dijo que los jugadores no tienen que ser posicionales, que tienen que jugar, tienen que saber jugar en todos lados, y que Viera era uno de esos. Sí, lo valora mucho a Wilder en conferencias, y también casi siempre lo incluye en los partidos, ya sea de recambio o como titular. Sí. En el torneo local puedo estar trascordado, pero lo tengo más a Wilder de recambio que de arranque, a diferencia de lo que fue el partido contra Alianza Lima. Claro, salvo aquel retorno de los Juegos Olímpicos, del Preolímpico, donde había puesto a todo Barnay y después perdió rápidamente el puesto a Wilder Viera. Sí, no, y con Manolo, de hecho, que tengo, por eso estoy acudiendo a la memoria. No, es que él no era titular. Fíjate que el trío de volantes que Manolo ya en la doble competencia, recuerdo que en el plano local era Piris, Carrascal y Pachi. Ese era su trío. Aguayo por la derecha y por izquierda a veces era Cecilio y a veces era Iturbe. O sea, Wilder siempre era recambio y recién apareció como titular contra Alianza Lima. Había jugado como recambio ante Colo-Colo. Es más, él protagonizó la famosa jugada donde buscó el córner y no se dio, y sabemos cómo terminó ese lateral de Colo-Colo. Y la vez pasada entró bien y hasta neutralizó a Barreto, el excéntrico lateral derecho del 2 de mayo. O sea, para entender cómo también él tiene esa facilidad de ir a la raya, si es que en el rival detectás que, a ver, si mañana Samuel Xavier, el lateral derecho, empieza a marcar diferencia. O sea, él tiene esa facilidad que capaz no tengan otros internos o volantes de Cerro. Recordando que Manolo cuando debutó contra Nacional puso a Piris y a Morel. Ese fue su primer doble 6. ¿Te acuerdas, Ariel? Que termina el primer tiempo, flojo, Cerro lo saca a Fabio, uno de ¿te ellos y acordás lo que pone a con Fabricio? Federico dijimos, y aquella vez cuando ustedes dijeron, marcábamos, por eso decía lo del trámite, si mañana es como lo de Alianza Lima, nadie va a decir qué mal jugó Cerro, como se dijo, porque era el equipo peruano en relación al vigente campeón. Contra Luqueño, cuando Achucarro empieza esta racha de triunfo, dijimos, mira, por el equipo de Julio Cáceres, uno de los más intensos del fútbol paraguayo, y le ganó en ese duelo, y era, Morel Piris, ya está, ya encontró. ¿Y qué pasa contra Nacional? Pumpido era el técnico, ¿verdad? 9 jugadores detrás de la línea de balón, y quedaba expuesto de que no había mucho fútbol, el balón era lento en la circulación, y era cambiar.
a tal punto que hoy ya no se postula ese doble 6, pero si vamos a una cuestión del primer doble 6, como ustedes marcan, él trae lo que se había hecho contra Luqueño y repite Nacional y Colo-Colo. O sea, él cambiaba el tercer volante, pero fíjate que ahora ya aparece contra Fluminense. No, pero ese doble 6 es demasiado. No, ponerle a alguien como Wilder, no, ponerle a alguien como Pachi. Pero esa es la realidad y yo creo que Wilder ha ganado mucho terreno en relación a lo que fue su retorno y cuando todas las luces estaban sobre Fabricio Peralta. Juanma. Sí, una de las novedades que hacen al partido, pero que evidentemente no depende del plantel de jugadores, es una iniciativa de los aficionados. Recuerden que en 2019 habrán sido de los primeros banderazos que se habían organizado por parte de los aficionados y ya desde anoche están corriendo flyers en redes sociales donde los propios hinchas de Cerro se convocan para esta noche ir ahí sobre la avenida Novena a dar su apoyo, a juntarse, a cantar. Al papel apoyando un poco lo que es esta noche previa antes del gran partido de mañana ante Fluminense. En cuanto a la venta de entradas, me dijeron que está cerca de llegar a las 20.000 entradas vendidas. El partido es mañana, todavía hay tiempo. Evidentemente en Cerro esperan que se superen incluso las 25.000 y aguardan que se pueda llegar a 30.000 entradas vendidas. Esto con relación al marco que va a tener mañana la Nueva Olla. Bueno, seguramente mañana hay gente que se va a decidir sobre la hora, porque lindo partido para ver, ¿eh? Lindo partido, Cerro quedó bien parado en el puntaje después de aquello ante Alianza, así que ver al campeón y ver a Marcelo. Marcelo no vino cuando jugó contra Olimpia. No. Claro, estaba suspendido. Él estaba con el tema de Argentinos Juniors. Juanma, el tuit oficial de Cerro que ahí compartiste, ¿Tiene mensaje entre líneas? La imagen aérea. No, el tweet. Desde el anuncio de que se dio ayer con el tema de los Olimpia, me parece que empezaron a picantear con eso en redes sociales y hoy Cerro, ahora hace minutos nada más, invita a sus aficionados, comparte el link para comprar las entradas con la foto de la Nueva Olla, una vista aérea realmente imponente del estadio de Cerro, con la leyenda o con el escrito dice nuestra casa, nuestro estadio. Entonces lo que acaba de tuitear Cerro Porteño, invitando un poco también a los aficionados a que sigan comprando las entradas. Claro, el tema ahí la olla gigante, ¿verdad? No, la foto principal. No, el tema del nuestro. Sí. Ya está, ¿verdad? Es un mensaje. Sí, ya está. Es un mensaje. Esto ya está. ¿Vos tenés un mensaje? No. Sí. No, nuestro. Nuestro. Por eso. Yo creo que en otro aporte. No, porque además está en negrita, digo, cursiva. Señor. Sí, no, con relación a eso decía, consultaba, como la tendencia es bastante clara y ya vos lo confirmabas en cuanto a la información, a la decisión que va a tomar la Conmebol sobre la final de la Sudamericana, evidentemente uno dice, espera, ¿y qué va a hacer Libertad, Cerro y APF? ¿Van a presentar igual el proyecto? Y al menos desde Cerro, consultando un poco, me dijeron que van a aprovechar la oportunidad y se va a presentar igual el proyecto de refacciones o de mejoras actualmente que a la Nueva Olla. Pero al final es plata tuya, ¿no? Pero al final, o sea, ¿pudiste consultar si es obligatorio o no? No es obligatorio. Pero igual van a presentar. Pero igual va a presentar Cerro, sí, efectivamente. Okay. Entonces en Cerro la lectura es la misma, ¿verdad? Sí, claro. Sí, evidentemente eso se sabe, ¿verdad? Me dijeron, independientemente a la decisión que se vaya a tomar, con relación a la sede final de ese partido de Sudamericana, nosotros vamos a presentar, fue el mensaje que recibí hoy a la consulta sobre esa situación. Bueno, está Juanma, mañana linda prueba, mañana Fluminense. Perdón, Edu va a estar en el banco, Juanma, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, Edu va a estar. Sí, Edu va a estar. Edu va a estar en el banco con Ferfer. Hay que ver... Manolo no lo tiene mucho en cuenta Alfio, mira que no viajó a Pedro Juan y me parece que Edu allí le está ganando la pulseada. Fernando Fernández, tal vez también allí va a estar Tobias Portillo, Aguayo sí o sí va a estar también, Luis Rivero que no está teniendo mucha oportunidad, pero son Pachi Carrizo, algunos de los futbolistas que probablemente estén en el banco. Juanma, ya que fue una expresa consulta de Ariel, si yo te pregunto, ¿primer cambio ofensivo es Edu o Queso?
hoy día, por el antecedente en Pedro Juan Caballero, me parece que Fernando Fernández. Pero las circunstancias, depende de las circunstancias. Me parece que... Claro, si que Churín es el que pide cambio, Edu arranca. Pero yo lo que te digo es, sigue Churín, Cerro necesita abrir el partido, el marcador. Primera opción Si sale ofensiva. Churín, no es lo mismo que entre Fernández. Claro. Es mucho más reemplazante de él, Edu. Claro, por eso... Si sale Pachi, puede decir Fernández. Claro, por eso le decía, suponiendo que están todos disponibles y es un cambio sin condicionante físico. O sea, y me parece que la duda de Juanma es por lo que le preguntaba a Ariel. O sea, hoy no es primera opción Edu. Puede haber sido primera opción en cuanto a 2 partidos. Y fue titular. En 2. Sí, y En los 2 de Copa. Claro, y acá yo le preguntaba como primera opción de cambio. Claro. O sea, de ser titular, hoy es tercera opción. Vos sabés que a mí me parece, Dani, que algo no le gustó a Manolo en aquel partido contra Alianza Lima de Edu. Porque en una de las últimas jugadas del primer tiempo, creo que Edu pierde la pelota o hace un movimiento que no le gustó a Manolo y bracea a Manolo y reprueba el movimiento de Edu. O sea, que no reflote ahí el debate que estuvimos y ahora ya no vuelve tipo... Enzo no va a estar en la lista, ¿verdad? ¿O sí? No me supieron confirmar, pregunté también por él, me dijeron que está a disposición, que el jugador está bien, pero que va a salir hoy la lista de convocados. Uno imagina por cómo viene manejando Manolo que todavía no va a estar Enzo. Bueno, lo que se te puede venir después, ¿no? Imagínate tú mañana entra Ariel. Mira si entra y como tercera opción y marca el gol de la victoria. Al campeón de América. No, olvídate, ya me retiro. ¿No viste esas cosas? Me retiro del debate. Ariel dice que se retira si mañana. No, como. El debate, del debate que el señor plantea. Ese gol vale por muchos. Vale por 5, Juanma. Me declaro ganador absoluto. Y si yo soy Ariel, pues si mañana hace ese gol Edu, contaría los 5 más o menos. Pero te declaró también aquella vez. No es como que tiene que hacer el 3-1, un gol de descuento. Tiene que ser el gol de un triunfo, algo importante. Yo me acuerdo que de 3-1 el tercero pase ya es 3-1 el descuento. Pero Fabio, yo le digo, yo pensé lo mismo y Fabio lo dijo. Yo pensé, pero no quise decirlo. Lo recuerdo nomás cómo se van a Está bien. No, si está. No, pero tiene razón, Fabio. ¿Te retiras igual? No, pues, yo le estoy haciendo acordar pero hacer la Fluminense, Federico, el campeón de América. El gol de la victoria o el empate sobre el final que un descuentito. Descuento no. Yo entendí mal. Yo pensé ya un partido definido. Claro. Que nomás te agregué nomás el tema de cómo vino la mano en aquella apuesta. Ariel, no, pero yo no sé, porque yo ya dije específicamente una cosa y él me salió con otra cosa. No. Edu entra mañana y mete el 1-9 al estilo relator colombiano. Ariel, vos que tenés el idilio con el tema de la cantidad de goles, convengamos que un descuento en una derrota prácticamente no pesa. Ahora, no pesa. Si el gol del triunfo, para mí vale si entra y 6, 7, convierte, le digo, el campeón de América. Y si es para cerrar, ya no permito nunca más que se hable de no, ya sé, pero si es para, por ejemplo, él marca el 2-0 o el 3-1, yo creo que igual vale 3. Vale, no, 3. 3 del plano local. No me van a romper más la bola, con eso ya. No. Yo te estoy dando la tabla imaginaria y yo que vos salís. Salí de esa guerra. Igual. Esperamos más que retorne para. Y primero que se concrete el hecho, ¿verdad? Para él ya está hablando como ganador. No me rompan la otra. No. Juanma, mañana a qué hora abrimos las puertas. Que mañana vamos a estar temprano, ¿eh? Temprano. Mañana me imagino que mi estacionamiento solo va a abrir. Porque cuando hay partido de convocatoria abre. Sí. Abre el de Sol América, a veces también el de Nacional, pero mañana probablemente haya práctica ahí del plantel de Nacional, entonces hay que ver si está física o no. Pero sí, 3 horas antes, a las 15 se estarían abriendo los portones para el acceso a los aficionados y hay que ir temprano. ¿Nacional cuándo juega por la Sudamericana? ¿Cómo? ¿Cuándo juega Nacional por la Sudamericana? Claro, no, mañana. En el mismo horario. El jueves, sí, por eso. Mismo horario. Va a estar en el Defensores. Sí, van a estar en el defensor, así que probablemente hay que estar atentos ahí si está también abierto. Pero generalmente el de Sol es el que se avisa. Yo creo que Fluminense es el último campeón, no empezó bien la Copa Libertadores, en el Brasileirao también es como que le está costando y hay que aprovechar que los brasileños son así, de repente no empiezan con todo, si bien es cierto ya es la tercera fecha, a lo mejor están un poco más aceitados, pero tiene que tratar de aprovechar Cerro y tratar de conseguir la victoria, que va a ser muy importante en caso que lo consiga, va a ser muy difícil
y principalmente si se hace fuerte el local y después del empate de ayer entre Alianza Lima y Colo-Colo va a salir muy fortalecido el equipo de Manolo. Lo que va a ser un llamado de atención a todo el continente futbolístico, como se dice, ¿verdad? Sí. Van a mirar con otro ojo a Cerro, ¿no? Quiere decir muchas cosas ganar mañana. Cerramos, Juan, porque vamos a algo de prensa, ¿sí? Dale, Fede, saludos para todos. Bueno, vamos a tomar la señal de noticiero de ABC, ¿eh? La agresión que se dio ayer a Yamiles Gaib. Aquino de ABCTV, Rocío Pereira Acosta de Telefuturo. Fueron 27 votos a favor de la suspensión, pero se dieron 31 votos en contra. Ya 4 votos en blanco y 18 ausentes. Y una protección institucionalizada, podríamos incluso decir un machismo. 13:40, bueno, ahí está, en los de siempre, 31. Sí. 27. El título es: Diputados blindan al cartista Yamiles Gaib, salvan al legislador pese a la agresión a periodistas. Bueno, otra mala también es de esta gente que está manejando todos los sectores. Edgar. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ven a la Feria de Usados de Tapero Villa. Encuentra tu primera SUV en la casa central de Ford sobre Madame Limch de 7 a 18 horas, precios y cuotas increíbles te esperan. Llama al 021-671-900 para más información. No te lo pierdas, te esperamos en Tapero Villa. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Llegó Vale Otra de Pilsen Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Estamos con Eduardo Dentice, es gerente comercial de Farmacia Catedral, porque nos va a contar todas las novedades que tiene Farmacia Catedral. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte, te saluda Fabio. Muy buen día, Fabio. Un gusto poder estar en contacto contigo y bueno, llegar a toda la audiencia. Tal cual como mencionás, hoy miércoles, mitad de semana, el clásico ya de la semana, porque los miércoles son de Farmacia Catedral, porque son los descuentos reales, descuentos que arrancamos desde el 20%, llegamos hasta el 60%, con todas las formas de pago, aplica a los 144 locales a nivel país de Farmacia Catedral, y bueno, y si por una razón no podés llegar a uno de los locales de Farmacia Catedral, igual podés hacer tu pedido a través del delivery, podés llamarnos al 627-7000 o también podés escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610, o podés visitarnos en nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. Así que hoy es el día, hoy vas a encontrar descuentos, como te dije, en todas las categorías. Tenés vitaminas, suplementos que llegamos hasta el 50%, por ejemplo. Tenés que con este tiempo, lluvia, baja la temperatura, sale el sol, es muy propicio para la enfermedad respiratoria, para la gente alérgica, y no es lo mismo engriparte con las defensas bajas que con las defensas bien altas, ¿verdad? Entonces te recomiendo que consumas vitamina C, y en este caso vas a encontrar un producto de la marca Vitasanse de 1 gramo efervescente, sabor naranja, hoy en Farmacia Catedral con el 40% de descuento, de 35.000 guaraníes, te quedan tan solo 21.000 guaraníes. Si te falta energía y necesitas llegar al final de la jornada con energía para poder entrenar, para poder hacer una caminata, te recomiendo Multivitam 27 Plus, y hoy lo conseguí en Farmacia Catedral con el 50% de descuento. De 139.000 pagas tan solo 69.950.
Y después tenemos una amplia gama de productos de cuidado personal, cuidado al adulto mayor con pañales para adultos de la marca Plenitud con 40% de descuento. Para los más chicos de la casa, pañales de la marca Babysec con 55% de descuento. Desodorantes de la marca DAP con 50% de descuento y mucho más. Hoy todo tiene descuento en Farmacia Catedral. Y claro, estamos hablando de lo fácil que es acceder a una farmacia, lo tenés al alcance de las manos siempre, Eduardo. Totalmente, siempre vas a encontrar un local de Farmacia Catedral en tu camino, así que hoy es el día. Hoy estos descuentos te van a hacer ahorrar un montón de dinero, compañero. Gracias, Eduardo, por el tiempo, muy amable. Igualmente, un abrazo y le esperamos a todos hoy, miércoles, descuento real en Farmacia Catedral. Muchas gracias. Eduardo Déntice, gerente comercial de Farmacias Catedral. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos a una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Zona crítica encontramos en la zona de la facultad, de las facultades, en este caso Avenida Mariscal López, con acceso al centro de San Lorenzo. Es una zona bastante conflictiva para llegar, hay que tener demasiada paciencia. Lo mismo del otro lado, es decir, ya cerca del shopping, como para ir cruzando esa zona de Mariscal López, y en este caso la avenida Coronel Casal. Hay un semáforo ahí justamente ahí frente al centro materno infantil, también como para acceder a la ciudad de Fernando de la Mora, llegar hasta Asunción, zona conflictiva. Ahí hay que también cuidarse el tema de las lluvias que se van teniendo en los diferentes sectores de Ciudad Capital. Y te recordamos, como siempre, recargar tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y atención, que hay que decir que en la fecha 15 hubo otra vez un retoque en el calendario y en los partidos, porque vamos a tener viernes un solo partido, Trinidense Sol de América en el Martín Torres a partir de las 19:30 horas. El sábado un solo partido, el que van a jugar Luqueño Tacuarú, que se mantiene con el horario de las 20 horas en el Feliciano Cáceres. ¿Qué pasó? Se trasladó el partido del sábado al domingo entre 2 de mayo y Libertad. Para el domingo la agenda está de la siguiente manera: 2 de mayo, Libertad en Pedro Juan Caballero el domingo, 17:30 horas, el horario del partido. Mismo horario para Guaraní Nacional, que se mantiene, no se modifica, 17:30 horas en Dos Bocas. Domingo, Cerro Porteño General Caballero, 20 horas, Defensores del Chaco
Y lunes, Olimpia Ameliano, Defensores del Chaco, 19:30 horas. Es esta la nueva modificación y ya lo que tenemos establecido para la fecha 15 del torneo Apertura. Y atención con el tema de una denuncia de acoso en la selección femenina, que ahora ya está disputando el Sudamericano Sub-20, que pasó una concentración. Hablamos con el doctor Luis Ayala, que habla de la nota recibida en fecha 15 de abril, pero recibida hoy en mesa de entrada de la APF. Se abrió una investigación y se empezaron a realizar las diligencias investigativas correspondientes. Hace minutos nada más se recibió la nota con fecha de 15 de abril, pero, como te digo, presentada recién el día de hoy, que también va a pasar a formar parte del expediente que fue abierto de oficio en la mañana de hoy. Y como obviamente que se comprueba que se recibió algún sello, algo, comprueba que se recibió el día de hoy, ¿verdad? Porque... Mesa de entrada. Sí, mesa de entrada, ¿cómo es, doctor, el tema? Por supuesto, no. Una vez que entra una nota, evidentemente se le coloca la fecha de ingreso, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Resultados registrados ayer en Copa Sudamericana. Unión La Calera terminó empatando con Cruzeiro 0-0 en Chile. Deportivo Garcilaso empató con Cuiabá 1-1, gol de Isidro Pita para el equipo brasileño. Trinidense le ganó 2-0 a Nacional Potosí, embolsó $115,000 por la victoria y 3 puntos. Argentinos Juniors le ganó a Corinthians 1-0. En Copa Libertadores los resultados: Caracas y Rosario Central empataron 1-1, Estudiantes perdió de local ante Gremio 1-0, Liverpool de Uruguay le ganó 1-0 a San Lorenzo, Atlético Mineiro le ganó a Peñarol 3-2, resultado sin goles entre Colo Colo, Alianza Lima y Junior de Barranquilla y Liga Deportiva Universitaria de Quito empataron 1-1, gol de Alex Arce de penal para el equipo ecuatoriano. Para hoy tenemos Copa Libertadores, Grupo H, 18 horas Nacional Deportivo Táchira, 20:30 Libertad River Plate. Grupo D, 18 horas Botafogo ante Universitario de Perú. En el grupo C tenemos 18 horas Huachipato ante Strongest. Y también en el grupo F tenemos Independiente del Valle. Atención con este partido en el ranking de FIFA, ranking de clubes, recibe a Palmeiras. Grupo E también Bolívar recibe a Flamengo en La Paz. Es lo que tiene que ver con la Copa Libertadores de América y lo que se viene esta noche específicamente. Copa Sudamericana para hoy tenemos 18 horas Danubio, Atlético Paranaense del grupo de Ameliano, 22 horas juega Ameliano ante Rayo Zuliano, de visitante 18 horas para Coquimbo Unido ante Racing Club, y Bragantino recibe a Luqueño a partir de las 20 horas por el grupo C, 20:30 horas para Real Tomayapo, tu equipo Ariel, ante Belgrano de Córdoba. La agenda de Sudamericana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Federico.
Bueno, cerramos, nos vamos escuchando a Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia, hablando esta mañana sobre el proyecto y lo que va a ocurrir con Olimpia y la ampliación del estadio. Candidato el estadio Osvaldo Domínguez Di para recibir la final de la Copa Sudamericana. Estas reformas que anunciamos nos van a permitir a nosotros jugar instancias hasta incluso semifinales de Copa Libertadores. Entonces está pensado justamente en que el olimpista, el socio, ya no tenga que salir de nuestro estadio cuando pasamos a instancias más importantes. Entonces, ¿puede contarnos, presidente? Estamos mirando ahí lo que es no sé si sería la maqueta, el proyecto, lo que va a ser el futuro estadio Osvaldo Domínguez. ¿Qué capacidad va a tener? ¿Cuándo creen que podrían estar inaugurando? ¿Y con qué partido creen que podrían inaugurar? Nosotros con Neto Mabel apuntamos a una primera etapa a una capacidad de 32.000 personas, ¿verdad? Ampliable a 42.000 en el futuro. O sea, las estructuras van a estar construidas para que puedan aguantar una ampliación el día de mañana, si es necesario, ya pensando también en los próximos, no sé, 30, 40 años, ¿verdad? Que generalmente eso es lo que pasa con muchos estadios, que se piensa solamente en el presente y no en el futuro, ¿verdad? Y nuestra idea es que esta etapa esté terminada para el 1 de noviembre. Suena difícil, pero bueno, hay un equipo técnico detrás que ya viene haciendo un trabajo hace un tiempo y bueno, se aceleraron un poco también todas las situaciones, todas las cosas. Entonces por eso justamente este partido del fin de semana ya no lo podremos jugar porque las horas ya empiezan ahora y bueno, queremos llegar a noviembre y dentro de eso es que oficializamos nuestra candidatura para ser la sede de la final de la Copa Sudamericana este año. Ah, qué interesante. Rodrigo, buen día. 1 de noviembre estaría establecido que termine la obra. Sí, tenemos que llegar el 1 de noviembre de manera tal a que creo que esa es la fecha en la que se va a decidir la sede. Claro, ya deben estar listos. O sea, está la cancha de Cerro, el Defensor del Chaco, estarían ustedes con 32.000 espectadores también ahí en la misma línea. Digamos, ayer hablaban de $7 millones. ¿Cuánto del club y cuánto es de aporte aquí? Sí, como dijimos ayer, hay un aporte que es de pulir conocimiento de la Conmebol a todas las sedes, ya sea de Sudamericana como también de Libertadores en las sedes en Buenos Aires, que es de $1,5 millones. Aparte de eso, hay un aporte importante del señor Alejandro Domínguez a título personal como socio del club y como figura importante de la familia olimpista. Y el resto de todo el proyecto se autofinancia con la venta de los palcos, ¿verdad? Que eso lo estaremos anunciando este viernes, todas las opciones. Obviamente a la construcción de esto van a ir destinados los primeros 2 o 3 años, ¿verdad? Después ya todo lo que genere es un ingreso genuino y limpio que hoy el club no tiene una línea de ingresos nueva, ¿verdad? Mientras duren las obras, presidente, ¿el estadio seguirá operativo para otros partidos del Olimpia o queda fuera de combate? Sí, vamos a solicitar jugar en el Defensores en lo que resta del año y también vamos a estar aprovechando para recorrer el país. Olimpia tiene muchísimos hinchas. La semana pasada estuvimos en Ciudad del Este, metimos casi 15.000 personas. En Encarnación nos fue muy bien los partidos que estuvimos allá, entonces también vamos a aprovechar para que el hincha de todo el país, el olimpista de todo el país pueda ver a su club en su ciudad, ¿verdad? Rodrigo, no somos ingenieros ni arquitectos nada, pero las tribunas, porque son 3 bandejas, ¿van a ser de las prefabricadas? Sí, es todo prefabricado con una estructura independiente a la existente. Bueno, y la última que quería hacer, porque ayer estábamos hablando, estos terrenos que están sobre San Miguel, porque
si tenés Copa Sudamericana, final por lo menos para 500 invitados de Conmebol y compañía, necesitamos un estacionamiento. ¿Están viendo eso ahí sobre la curva San Miguel, esos terrenos que estaban? Sí, ahí hay 2 terrenos de la familia